Eran las primeras horas de la madrugada en el bullicioso centro de Bogotá, y Marcos Aguirre, un empresario joven y exitoso, regresaba a su lujoso apartamento después de una larga noche de trabajo. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Dueño de una cadena de restaurantes de alta gama, rodeado de amigos y con un círculo social envidiable. Sin embargo, Marcos escondía un vacío interno que ni el lujo ni las compañías fugaces podían llenar. Al detenerse en un semáforo, su mirada se desvió hacia un callejón oscuro. Allí, encorvada y casi invisible entre las sombras, una mujer anciana buscaba algo en un contenedor de basura. La imagen lo inquietó profundamente, algo en su interior le impidió simplemente mirar hacia otro lado. Sin pensarlo dos veces, detuvo su vehículo y se acercó a la mujer. «Disculpe, señora», dijo Marcos con voz amable, «¿necesita ayuda? ¿Puedo darle algo para comer o llevarla a un lugar seguro?» La mujer levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros y cansados se encontraron con los de él. Tras un instante de desconfianza, bajó la guardia y susurró. «Gracias, joven, hace tiempo que nadie me habla con amabilidad. Mi nombre es Rosalía». Marcos sintió una punzada de compasión. Su rostro reflejaba una vida llena de dificultades, y aunque apenas podía imaginar las historias que ese semblante albergaba, sentía que había una razón poderosa para que sus caminos se cruzaran. «Rosalía, no puedo dejarla aquí», dijo él, con una determinación que él mismo no esperaba. «Si no tiene a dónde ir, ¿por qué no pasa esta noche en un lugar más seguro? Tengo espacio en mi departamento, y me gustaría ayudarla hasta que podamos encontrar algo mejor». La anciana lo miró sorprendida, como si esas palabras fueran irreales, como si en su vida hubiera perdido toda esperanza de un acto de bondad genuina. Aceptó su propuesta con una leve inclinación de cabeza, y juntos se dirigieron al hogar de Marcos. Al llegar, él le mostró una habitación de huéspedes sencilla pero cálida, mucho más acogedora que cualquier lugar en el que Rosalía había dormido en años. Ella, visiblemente emocionada, lo observó en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos. Aunque Marcos intentaba disimular su propio asombro, se sentía conmovido por lo vulnerable que esa mujer le hacía sentir, algo que había evitado por completo en su vida personal. Mientras ella se instalaba, Marcos comenzó a preguntarse quién era realmente Rosalía y qué la había llevado a una vida tan difícil. Aquella noche, decidió que haría lo posible por descubrirlo, incluso si eso significaba enfrentar secretos oscuros que esa misteriosa mujer quizás escondía con recelo. Marcos observaba desde la puerta cómo Rosalía exploraba su nuevo espacio, con movimientos lentos y una mirada que parecía recorrer cada centímetro de la habitación de huéspedes. Su expresión mostraba incredulidad y, quizás, algo de miedo. Las manos de ella temblaban ligeramente mientras acariciaba la manta gruesa que cubría la cama. Para cualquier otra persona, esa simple habitación sería solo eso, 4 paredes modestas y una cama cómoda. Pero para Rosalía, ese pequeño refugio parecía un lugar sagrado, una oportunidad inesperada de descansar sin la amenaza del frío o la incertidumbre de la calle. Después de unos minutos de silencio, Rosalía levantó la vista, sorprendida de ver que Marcos aún estaba allí, observándola con una mezcla de preocupación y curiosidad. Al notar que había sido descubierta, ella bajó la mirada, avergonzada. «Perdón, no estoy acostumbrada a este tipo de amabilidad», murmuró, sus palabras resonando en el pequeño cuarto como una confesión. Marcos se acercó unos pasos, notando el cansancio en sus ojos y los años de soledad reflejados en su postura. Había algo en Rosalía que despertaba en él un sentimiento protector, una urgencia que lo impulsaba a hacer todo lo posible para aliviar ese peso que parecía llevar sobre los hombros. «No tiene que disculparse por nada, Rosalía», respondió él, con un tono suave, casi paternal. Sin saber bien por qué, se sentía impulsado a llamarla por su nombre una y otra vez, como si esa simple acción pudiera recordarle que aún era alguien digno de respeto y consideración. «Estoy aquí porque quiero ayudarla. Si necesita algo más, no dude en pedírmelo». Ella asintió en silencio, tragando con dificultad, como si aquellas palabras de gratitud se le quedaran atascadas en la garganta. Era evidente que no estaba acostumbrada a la amabilidad, y menos aún a recibirla sin algún interés oculto. A lo largo de los años, el mundo la había enseñado a desconfiar, a ver las segundas intenciones en cada sonrisa, en cada gesto de apoyo. «Gracias, Marcos. De verdad», dijo ella finalmente, dejando escapar un suspiro largo, que sonó a alivio. «Hace mucho tiempo que no me sentía a salvo». Marcos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sin decir nada más,
le deseó buenas noches y cerró la puerta suavemente, dejándola sola en ese espacio seguro. Se dirigió a su sala de estar, intentando comprender qué lo había llevado a actuar de esa manera. No era de los que hacían gestos espontáneos de bondad, no cuando se trataba de alguien a quien apenas conocía. Pero algo en Rosalía lo había conmovido profundamente, y ahora no podía dejar de pensar en el misterio que rodeaba su vida. Esa noche, tumbado en su cama, los pensamientos de Marcos giraban en torno a la enigmática anciana. ¿Cómo había llegado a la calle? ¿Por qué alguien como ella, con una mirada tan digna y una voz cargada de historias, se encontraba en una situación tan precaria? Mientras esas preguntas llenaban su mente, un recuerdo antiguo surgió inesperadamente. Era la imagen de su abuela, una mujer de espíritu fuerte que había sido un pilar en su vida. Recordó cómo, cuando él era niño, su abuela le enseñaba sobre el valor de la generosidad, sobre cómo a veces las personas más fuertes eran aquellas que sufrían en silencio. Y, en ese instante, sintió que Rosalía compartía algo con ella, ese mismo brillo en la mirada, esa misma fortaleza que la vida había forjado a fuego lento. A la mañana siguiente, Marcos se levantó temprano, decidido a hacer que Rosalía se sintiera bienvenida. Preparó el desayuno con esmero, algo sencillo pero reconfortante: pan fresco, café caliente y una bandeja de frutas. Colocó todo en la mesa del comedor y luego fue a llamar a Rosalía. Al acercarse a la puerta de la habitación, dudó un momento, preguntándose si sería apropiado despertarla, pero al tocar suavemente, escuchó pasos lentos acercándose. La puerta se entreabrió, y Rosalía lo miró con una mezcla de sorpresa y timidez. «Buenos días, Rosalía. He preparado el desayuno», dijo Marcos, sonriendo con gentileza. Ella parpadeó varias veces, como si intentara procesar la amabilidad de aquel gesto. «Gracias, realmente no tenía que hacer eso», respondió, su voz temblorosa, mientras miraba el suelo. «Es lo menos que puedo hacer. Por favor, venga y siéntese. Quiero que se sienta como en casa». Con pasos vacilantes, Rosalía lo siguió hasta el comedor. Al ver la mesa puesta, se llevó una mano a la boca, como si el simple acto de sentarse y compartir una comida le resultara algo extraordinario. Al principio, se mostró reacia a tocar los alimentos, pero ante la insistencia de Marcos, tomó un trozo de pan y lo mordió lentamente, disfrutando cada bocado como si fuera un lujo. «¿Le gusta?», preguntó Marcos, observándola con una mezcla de satisfacción y ternura. «Está delicioso». «Es extraño, pero hacía años que no probaba algo tan…». Rosalía buscaba las palabras, y finalmente murmuró: «tan lleno de amor». Marcos sintió un escalofrío. Aquella respuesta lo dejó sin palabras. A lo largo de su vida, había escuchado elogios sobre su éxito, sobre sus restaurantes y su fortuna, pero esa simple frase resonó en él de una manera inesperada. Mientras terminaban el desayuno, Rosalía, de pronto, se quedó en silencio, observando sus propias manos, cuyas arrugas contaban una historia de años de trabajo y sacrificio. Después de unos momentos, levantó la mirada y fijó sus ojos en los de Marcos, llenos de una mezcla de agradecimiento y tristeza. «No sé por qué me está ayudando, pero quiero que sepa que», dijo con voz entrecortada, «que no soy alguien fácil de ayudar. He visto cosas, he pasado por situaciones, cosas que no son fáciles de entender». Marcos la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de Rosalía escondía una carga pesada, un secreto que no estaba lista para revelar. Él asintió, mirándola a los ojos con comprensión. «No necesita contarme nada si no quiere, Rosalía. Estoy aquí para ayudarla, sin condiciones. Tome todo el tiempo que necesite», le dijo, y en sus palabras había una sinceridad tan desarmante que Rosalía no pudo evitar sonreír levemente. «Tal vez algún día se lo cuente», dijo ella finalmente. «Pero por ahora, prefiero disfrutar de este momento. No sé cuánto tiempo pueda quedarme aquí, pero le agradezco cada segundo de esta tranquilidad». Marcos asintió, convencido de que poco a poco, si él ganaba su confianza, Rosalía le permitiría entender la historia detrás de esos ojos melancólicos y esa mirada que parecía esconder un mundo de secretos. Sabía que el camino para llegar a conocerla no sería fácil, pero por alguna razón que aún no comprendía, estaba dispuesto a recorrerlo. Pasaron varios días desde que Rosalía se mudó al apartamento de Marcos, y en ese tiempo, él comenzó a notar pequeños cambios en ella. Al principio, Rosalía mantenía la mirada baja, moviéndose con cuidado y casi en silencio, como si temiera romper algo o invadir un espacio que no le pertenecía. Pero, poco a poco, se fue sintiendo más cómoda. En las mañanas, Marcos la encontraba organizando la cocina o arreglando detalles mínimos de la casa,
y a menudo la sorprendía tarareando canciones antiguas que resonaban con una melancolía inexplicable. Una tarde, cuando el sol se filtraba a través de las ventanas del apartamento y llenaba el espacio con una luz cálida, Rosalía se encontraba sentada en el balcón, observando la ciudad desde las alturas. Marcos se acercó en silencio, trayendo consigo 2 tazas de té, y se sentó a su lado. La vista desde el balcón era majestuosa, las montañas de Bogotá se alzaban a lo lejos, mientras el bullicio de la ciudad se extendía en un mar interminable de edificios y calles. Rosalía, nunca me ha contado de dónde viene, comentó Marcos con suavidad, mientras le ofrecía una taza. Ella tomó el té entre sus manos y miró el horizonte, pensativa. Su expresión, que momentos antes parecía relajada, cambió a una mezcla de nostalgia y dolor. Es una larga historia, Marcos. Una historia que prefiero dejar en el pasado, dijo, finalmente, con un suspiro profundo. Lo entiendo, respondió él, sin querer presionarla, pero aún con curiosidad. A veces, el pasado puede ser como una carga. Pero si alguna vez quiere compartirlo, estoy aquí para escuchar. Rosalía le dedicó una mirada breve, agradecida. Había algo en Marcos que le inspiraba una confianza desconocida, un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, aún no estaba lista para hablar de los capítulos oscuros de su vida, esos recuerdos que la atormentaban y la habían llevado a las calles. Pero había algo que sí podía compartir, algo que, quizás, Marcos podía entender. En otro tiempo, fui alguien diferente, empezó, con una voz apenas audible, como si dudara en cada palabra. Fui madre, esposa y artista. En algún momento de mi vida, el arte lo fue todo para mí. Marcos la miró con sorpresa. Rosalía, la anciana que ahora parecía vivir en el anonimato, había sido una artista. Se quedó en silencio, esperando que continuara, sin querer interrumpir la corriente de recuerdos que ella parecía estar dispuesta a liberar. Cuando era joven, pintaba. Tenía una pasión ardiente por plasmar en el lienzo lo que sentía, lo que veía. Mi vida estaba llena de colores, formas, y personas que creían en mi trabajo. Exponía en pequeñas galerías, y aunque no ganaba mucho dinero, no me importaba. Vivía en una burbuja de creación, de sueños. Pero, un día, todo eso cambió. La voz de Rosalía se quebró levemente, y su mirada parecía perderse en alguna escena lejana, como si volviera a ver los colores y formas de aquellos días dorados, que ahora parecían tan lejanos. Perdí a mi familia en un accidente, continuó ella, después de unos instantes. Mis 2 hijos y mi esposo. En un solo momento, todo lo que amaba desapareció, y con ellos, se fue también mi arte, mi inspiración, mi razón de vivir. Marcos sintió que un nudo se formaba en su garganta. Podía imaginar el dolor que Rosalía debía haber experimentado, un sufrimiento tan profundo que la había arrastrado hasta una vida en las calles. Su mente intentaba captar cómo alguien podía sobrevivir a una pérdida de tal magnitud y aún encontrar fuerzas para seguir adelante, aunque fuera en las sombras. Rosalía, lo siento muchísimo. No puedo imaginar el dolor que ha tenido que soportar, dijo Marcos con sinceridad, apoyando suavemente su mano en la de ella. Gracias, Marcos. A veces, el simple hecho de recordar es demasiado difícil. Pero, últimamente, con usted, he sentido que, tal vez es posible recordar sin que duela tanto. Ambos quedaron en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Marcos observaba a Rosalía con admiración, comprendiendo que aquella mujer, que ahora parecía tan frágil, había atravesado tormentas emocionales que él apenas podía imaginar. Él mismo tenía heridas, dolores de la vida, pero los suyos no se comparaban con lo que ella había vivido. Decidido a devolverle, aunque fuera un poco, de la alegría que parecía haber perdido, Marcos ideó un plan. Durante la noche, navegó por internet, buscando tiendas de materiales artísticos y lienzos, y en los días siguientes, llenó el estudio de su apartamento con materiales de pintura, esperando que Rosalía aceptara su invitación a retomar su pasión. Un día, mientras ella dormía, Marcos dispuso los materiales en el estudio, dejando pinceles, óleos y lienzos en una disposición perfecta. Era su manera de decirle, sin palabras, que creía en ella, que aún había algo de aquella artista que tanto amaba la vida. Cuando terminó, cerró la puerta y esperó a que ella descubriera su sorpresa por sí misma. Esa tarde, Rosalía notó la puerta entreabierta del estudio, una habitación que él raramente utilizaba. Por curiosidad, se asomó y, al ver la escena que Marcos había preparado, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y emoción contenida.
Tocó los pinceles y las pinturas con manos temblorosas, como si fueran reliquias sagradas que no había tenido en años. El simple hecho de ver los colores y el lienzo en blanco la llenó de una energía nueva, una sensación que creía enterrada junto con los recuerdos de su familia. Marcos la observaba desde la distancia, sin querer interferir en el momento. Rosalía respiraba profundamente, tratando de decidir si debía permitirse volver a pintar, si aún tenía el derecho de expresarse a través del arte después de tanto tiempo de haber renunciado a él. Después de varios minutos, se sentó frente al lienzo en blanco, y, tras un instante de duda, tomó el pincel con firmeza. Sus trazos eran tímidos al principio, pero poco a poco, el movimiento de su mano se fue haciendo más seguro. Los colores comenzaron a mezclarse y, casi sin darse cuenta, Rosalía estaba volcando sus emociones en la tela, pintando con una fuerza y pasión que parecían llevar años contenidas. Marcos se acercó, quedándose en silencio detrás de ella, mientras veía cómo cada pincelada llenaba el lienzo de vida. Rosalía, completamente absorta en su trabajo, no notó su presencia. Los trazos iniciales se transformaron en formas definidas, y cada color parecía reflejar una emoción oculta, una historia que salía a la superficie. Finalmente, después de varios minutos, Rosalía dejó el pincel a un lado y observó su creación. Era una obra caótica y hermosa, llena de dolor y nostalgia, pero también de esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el resultado de su esfuerzo, al darse cuenta de que aún tenía algo que contar, algo que ofrecer al mundo a través de su arte. Marcos, visiblemente conmovido, rompió el silencio con una voz suave. Es impresionante, Rosalía. Es increíble ver lo que puede crear. No puedo imaginar lo que siente ahora mismo, pero quiero que sepa que tiene un don que nadie, ni siquiera el tiempo, le ha quitado. Ella lo miró, intentando secar las lágrimas, y sonrió levemente. Gracias, Marcos, por darme una segunda oportunidad, una que pensé que jamás tendría. En ese instante, ambos supieron que algo profundo había cambiado entre ellos. Rosalía no solo había recuperado parte de su pasión, sino también una razón para creer en sí misma nuevamente, y Marcos, al ayudarla, había descubierto un nuevo propósito, uno que no implicaba dinero ni éxito, sino algo mucho más valioso, el poder de sanar a alguien más. Desde aquella tarde en el estudio, algo despertó en Rosalía, una chispa que llevaba años apagada y que ahora ardía con renovada intensidad. Cada día, pasaba horas frente a los lienzos, pintando escenas llenas de emoción, paisajes difusos y figuras abstractas que parecían reflejar su propia alma. La dedicación y la pasión con que pintaba sorprendían a Marcos, quien, cada vez que entraba al estudio, la encontraba sumida en su trabajo, como si el tiempo no existiera en ese rincón de su vida. Una tarde, mientras Rosalía estaba concentrada en un nuevo cuadro, Marcos decidió invitar a su mejor amigo, Javier, quien trabajaba como curador de una prestigiosa galería de arte en Bogotá. Marcos, quien era conocido en el círculo social de la ciudad, había contado a Javier sobre Rosalía y sus pinturas, pero no había revelado su historia ni su situación. Para él, era importante proteger la intimidad de Rosalía, pero también quería ofrecerle una oportunidad de mostrar su talento al mundo. ¿Entonces, una artista?, preguntó Javier, intrigado, mientras se dirigían al estudio. Sí, y una muy buena, respondió Marcos, sonriendo. Pero ella es reservada, ya verás. No quiero presionarla, solo que vea su trabajo y, si te gusta, quizás podamos organizar una pequeña exposición, algo íntimo. Al entrar, ambos se quedaron en silencio. Rosalía estaba de espaldas, terminando los últimos detalles de su obra. Era un retrato incompleto, casi fantasmal, de una figura femenina que parecía salir de la oscuridad, una imagen que atrapaba la mirada y provocaba una inquietante mezcla de emociones. Al sentir su presencia, Rosalía giró lentamente, sorprendida al ver a un extraño. Rosalía, disculpa si te sorprendí, dijo Marcos, con tono suave. Este es Javier, un amigo mío. Quería presentártelo porque trabaja en una galería y tiene experiencia en el arte. Él quería ver tu trabajo. La expresión de Rosalía se tensó, y sus ojos se desviaron hacia el suelo. La idea de mostrar sus obras a alguien desconocido la hacía sentirse vulnerable, como si abrirse al juicio de otro fuera revivir el pasado que tanto se esforzaba en olvidar. Sin embargo, el rostro amable de Javier y la mirada de apoyo de Marcos la hicieron sentirse segura, y con un suspiro, asintió. No sé si soy lo que buscan, hace mucho que no expongo nada, murmuró, casi como si hablara consigo misma. Javier se acercó a la obra en la que Rosalía estaba trabajando,
analizando cada trazo, cada pincelada cargada de emoción. A medida que pasaba de un cuadro a otro, su expresión iba cambiando, asombrado ante el talento que tenía enfrente. Rosalía observaba su reacción en silencio, conteniendo la respiración. No estaba preparada para las críticas, y el miedo a ser rechazada la mantenía al borde de las lágrimas. Finalmente, Javier dio un paso atrás, con una sonrisa de aprobación. Rosalía, su trabajo es formidable. Realmente me ha conmovido. Cada pintura parece contar una historia, expresar algo que va más allá de lo que vemos a simple vista. La verdad es que sería un honor exhibir sus obras en la galería. Rosalía sintió un golpe de incredulidad en el pecho. ¿Una exposición? Hacía décadas que no escuchaba esas palabras en relación a su arte. Miró a Marcos, quien le sonreía con orgullo, y luego volvió a mirar a Javier. No sé si estoy lista para algo así, confesó, sin poder ocultar el temblor en su voz. He pasado por mucho, y mi vida ha cambiado tanto. No estoy segura de poder enfrentar a tanta gente. Marcos, percibiendo el miedo de Rosalía, se acercó y le colocó una mano en el hombro. Rosalía, no tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estás lista cuando tú lo sientas así. Javier y yo estaremos aquí para apoyarte en cada paso. Lo que importa es que tienes un talento que merece ser compartido. Con esas palabras, Rosalía se sintió más tranquila. Quizás no estaba lista para una gran exposición, pero la idea de mostrar al menos una parte de su alma a través de su arte comenzaba a parecerle menos aterradora. Mientras los tres seguían hablando sobre los detalles, Rosalía comenzó a sentirse acompañada, aceptada de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al caer la noche, después de que Javier se despidiera y agradeciera la oportunidad de conocerla, Rosalía permaneció en el estudio, mirando cada una de sus pinturas. Cada una representaba un momento de su vida, un sentimiento profundo y oculto. Había cuadros que reflejaban la alegría de su juventud, otros el dolor de la pérdida y otros más recientes, en los que predominaba una mezcla de esperanza y gratitud. Decidió entonces que, aunque no supiera cómo enfrentar una exposición, quería agradecer a Marcos y a Javier por esa posibilidad. Al día siguiente, se acercó a Marcos con una expresión de determinación que él no había visto antes. Acepto la oferta, Marcos. Quiero intentarlo, pero, que sea algo pequeño. No quiero demasiadas personas, solo algo íntimo. Marcos la miró con satisfacción y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que ese paso significaba mucho más que una simple exposición. Rosalía estaba reconstruyendo su vida, y él estaba agradecido de poder ser parte de ese proceso. Pasaron semanas de preparación. Rosalía eligió cuidadosamente las pinturas que deseaba exponer, aquellas que mejor representaban su viaje emocional. Mientras tanto, Marcos y Javier se encargaban de los detalles logísticos, asegurándose de que la galería estuviera preparada para el evento. Finalmente, el día de la exposición llegó. La noche de la inauguración, Rosalía estaba visiblemente nerviosa. Se había vestido con un sencillo vestido negro que le había regalado Marcos y que la hacía lucir elegante, aunque sin pretensiones. Cuando llegaron a la galería, Rosalía se sorprendió al ver que Javier había dispuesto las pinturas de manera que cada una tuviera su propio espacio, permitiendo que los visitantes apreciaran cada detalle, cada pincelada. La iluminación era tenue, destacando los colores y sombras de sus obras, y creando un ambiente íntimo, casi místico. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Rosalía se refugiaba en un rincón, observando con nerviosismo cada mirada, cada comentario sobre sus cuadros. Marcos se mantuvo a su lado, brindándole apoyo silencioso. Ella nunca había sido alguien que buscara la atención, y esa noche se sentía expuesta, como si cada pintura revelara un pedazo de su vida que prefería mantener oculto. Pronto, sin embargo, los comentarios positivos comenzaron a llegar, uno tras otro. Personas de diferentes ámbitos se acercaban a ella, algunos con lágrimas en los ojos, compartiendo cómo se sentían profundamente conmovidos por su trabajo. Una mujer joven le confesó que una de sus pinturas le recordaba a su propia madre, mientras que un hombre mayor le agradeció por la belleza con que capturaba la esencia del dolor y la esperanza. Rosalía, emocionada, apenas podía contener las lágrimas. Después de tantos años de silencio y soledad, volvía a sentirse valorada, comprendida. Sentía que el arte, aquel vínculo que la conectaba con su familia y con su propio pasado, estaba regresando a su vida como una fuerza sanadora. Marcos, quien observaba cada interacción desde un rincón, sintió una inmensa satisfacción. Había sido testigo de la transformación de Rosalía,
y ver cómo ella finalmente recibía el reconocimiento que merecía era una recompensa que jamás había anticipado. En ese instante, supo que no solo la había ayudado a ella, Rosalía, con su historia de resiliencia y fuerza, le había mostrado una nueva perspectiva sobre la vida, una que él mismo no sabía que buscaba. Cuando la noche terminó, Rosalía y Marcos se quedaron solos en la galería, en silencio, rodeados de sus pinturas. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y afecto. «Gracias, Marcos. Nunca podré expresar lo que esto significa para mí», dijo, con voz entrecortada. «Me has dado más de lo que podría haber imaginado». «No tienes que agradecerme, Rosalía», respondió él, sonriendo. «Solo hice lo que cualquier amigo haría. Eres tú quien ha luchado por llegar hasta aquí». Ambos se quedaron en silencio, compartiendo aquel momento, conscientes de que esa noche había marcado un nuevo comienzo en la vida de Rosalía. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquel éxito despertaría del pasado sombras que Rosalía creía haber enterrado para siempre. Los días después de la exposición fueron un remolino de emociones para Rosalía. No solo había vuelto a conectar con el mundo del arte, sino que también comenzó a recibir pequeños encargos y propuestas para vender sus cuadros. La exposición íntima había sido un éxito inesperado, y varias personas estaban interesadas en adquirir sus obras. Para Rosalía, que había pasado tantos años viviendo en el anonimato y la escasez, aquello era una oportunidad que ni siquiera se atrevía a soñar. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Las noches se volvieron inquietas y el sueño se le escapaba cada vez que recordaba los rostros desconocidos observando sus cuadros. Una parte de ella sentía que, al exponer sus pinturas, también había revelado una parte de su historia, algo que prefería mantener oculto. Cada pincelada en esos cuadros estaba cargada de sus emociones y, sin saberlo, había dejado en cada obra fragmentos de su pasado que ahora temía que otros pudieran interpretar. Una madrugada, incapaz de dormir, Rosalía se levantó y fue al estudio. Encendió una lámpara tenue y observó en silencio el retrato de la figura femenina inacabada que tanto había llamado la atención de los visitantes. Aquella imagen representaba para ella a su hija perdida, la niña que había sido su mayor orgullo y a quien había amado con toda su alma. Pero junto a esa imagen, su mente también evocaba al hombre que había compartido su vida, al padre de su hija y el responsable de la tragedia que había destruido todo lo que alguna vez había amado. Al pensar en él, un escalofrío la recorrió. Ese hombre, de quien nunca hablaba, había sido su compañero de juventud y su primer gran amor. Sin embargo, su amor se había tornado en un ciclo de dolor, abuso y abandono. Había luchado durante años para proteger a sus hijos de la violencia, pero aquel trágico accidente los había arrebatado a todos de una sola vez. Había sido el punto de quiebre que la llevó a la calle, sin fuerzas, sin ganas de vivir y sin nadie a quien recurrir. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no oyó cuando Marcos se levantó y entró en el estudio. Él la observó en silencio, preocupado por la tristeza que emanaba de su expresión. Sabía que, aunque había logrado grandes avances, Rosalía aún cargaba con demonios de su pasado. «Rosalía», dijo Marcos en voz baja, acercándose a ella. Ella dio un pequeño salto, sorprendida, pero al ver que era Marcos, suspiró aliviada. «Lo siento, Marcos. No podía dormir y creo que me perdí en mis pensamientos», murmuró, intentando disimular su tristeza. «No tienes que disculparte. Pero, puedo ver que algo te preocupa. ¿Quieres hablar de ello?», preguntó, apoyando suavemente una mano en su hombro. Rosalía lo miró a los ojos y, por un instante, consideró contarle todo. Sin embargo, el miedo y la vergüenza la detuvieron. Su historia estaba marcada por un dolor tan profundo que temía ahuyentar incluso a alguien tan amable como él. Pero al ver la sinceridad en la mirada de Marcos, sintió que quizás podría confiar en él. «Es solo que, mi vida fue muy diferente a lo que ves ahora, Marcos. Mi pasado está lleno de errores, de decisiones que aún me persiguen. Perder a mi familia, perderlo todo, fue demasiado. No hay un solo día en que no piense en ellos, en que no me culpe por no haber podido protegerlos». Marcos la escuchaba atentamente, sintiendo un dolor profundo por todo lo que ella había sufrido. Deseaba poder aliviar aquella carga, hacer que ella se sintiera libre de su pasado, pero sabía que la única manera era dejándola expresar lo que llevaba dentro. A veces, nos hacemos responsables de cosas que están fuera de nuestro control, Rosalía. Lo que te ocurrió no fue tu culpa, y estoy seguro de que hiciste todo lo que pudiste por ellos, dijo él, intentando consolarla. Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban que esas palabras no bastaban para aliviar el peso de su culpa. Sin embargo,
el gesto de Marcos le brindaba cierto consuelo, y durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, compartiendo ese momento de apoyo mutuo. Días después, Rosalía intentó retomar su rutina y seguir adelante con su arte. Pero una mañana, mientras volvía del mercado, notó algo que la inquietó profundamente. En una de las esquinas, un hombre con una chaqueta oscura la observaba con una intensidad que la hizo sentir un escalofrío en la espalda. Pensó que quizás era una coincidencia, que solo era un transeúnte curioso, pero al cambiar de calle, notó que el hombre la seguía. Rosalía apresuró el paso, tratando de perderlo entre las callejuelas del barrio, pero cada vez que giraba, él continuaba tras ella, manteniendo la distancia. Su corazón latía desbocado y el miedo comenzaba a dominarla. Finalmente, al llegar al edificio de Marcos, entró apresuradamente y cerró la puerta detrás de ella, respirando con dificultad. Esa misma noche, cuando Marcos regresó a casa, Rosalía decidió contarle lo que había sucedido. La idea de estar siendo vigilada le resultaba aterradora, y aunque no estaba segura de si se trataba de alguien relacionado con su pasado, la posibilidad la asustaba profundamente. Marcos, esta mañana, sentí que alguien me seguía. Era un hombre que nunca había visto, pero había algo en su mirada que me asustó. No sé si es paranoia o si realmente alguien está buscándome, confesó ella, con voz temblorosa. Marcos la miró con seriedad, sintiendo una preocupación que no podía ocultar. Sabía que Rosalía había pasado por cosas difíciles, pero esto iba más allá. La posibilidad de que alguien del pasado estuviera tratando de encontrarla era alarmante. Rosalía, no estás sola. Si sientes que estás en peligro, podemos tomar precauciones. Quiero que te sientas segura aquí, dijo él, sosteniéndole las manos en un gesto de apoyo. Gracias, Marcos. No sé qué haría sin ti, murmuró ella, sintiéndose ligeramente más tranquila. Sin embargo, el alivio fue breve. 2 días después, Rosalía recibió una carta sin remitente en la puerta del edificio. Al abrirla, sintió que su mundo se desmoronaba. Dentro había una nota escrita en letras torcidas y apresuradas. Te encontré. Pensaste que podrías esconderte, pero el pasado siempre vuelve. Nos veremos pronto. La carta cayó de sus manos, y Rosalía quedó paralizada, su mente invadida por el terror. Las palabras de la nota eran un eco de amenazas que ella pensaba olvidadas, de promesas de alguien que ella creía en el pasado. Todo apuntaba a una sola persona, el hombre del que había escapado años atrás, el hombre al que había abandonado para proteger su vida. Con manos temblorosas, recogió la carta y fue a buscar a Marcos. Cuando él la vio entrar al estudio con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, supo que algo terrible había sucedido. «Rosalía, ¿qué pasa?», preguntó, alarmado. Sin decir una palabra, le entregó la carta, incapaz de expresar su miedo en palabras. Marcos leyó la nota y sintió un profundo escalofrío. Entendía ahora que el pasado de Rosalía no solo era doloroso, sino también peligroso. No se trataba solo de memorias dolorosas, sino de alguien que la amenazaba y que había vuelto para confrontarla. «No te preocupes, Rosalía. No voy a permitir que nadie te haga daño. Voy a protegerte, sea quien sea esta persona, no voy a dejar que te haga daño», dijo él con determinación. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de agradecimiento y culpa. Nunca había querido arrastrar a nadie a su pasado, y mucho menos a Marcos, quien le había dado tanto en tan poco tiempo. Pero ahora era inevitable. Aquel hombre había regresado, y ella sabía que su vida corría peligro. Aquella noche, mientras intentaba dormir, Rosalía comprendió que enfrentarse a su pasado era la única forma de recuperar su paz. Pero también sabía que esta vez no estaría sola. Marcos estaba a su lado, y, aunque el miedo la consumía, tenía la certeza de que juntos podrían enfrentar el oscuro camino que los esperaba. Las siguientes semanas fueron una pesadilla constante para Rosalía. El hombre que había visto en la esquina comenzó a aparecer en varios lugares que ella frecuentaba, la cafetería a la que solía ir, la calle cercana al edificio, y hasta una noche, lo vio desde la ventana del apartamento, de pie bajo una farola, como si estuviera esperando. Aunque no hacía ningún intento por acercarse, la sola presencia de esa figura vigilante bastaba para que Rosalía sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Marcos, al notar el creciente pánico de Rosalía, decidió tomar medidas. Insistió en acompañarla a todos lados, dejando claro que no permitiría que ese hombre la intimidara. Sin embargo, a medida que Rosalía iba desvelando fragmentos de su pasado, Marcos entendía la magnitud de lo que ella había enfrentado y lo peligroso que podría ser ese hombre si decidía actuar. Una tarde,
Mientras ambos estaban en la sala del apartamento, Marcos decidió que era hora de conocer toda la historia. Si quería ayudarla, necesitaba entender qué o quién estaba detrás de esa amenaza. Rosalía, quien hasta entonces había evitado hablar del tema, comprendió que no podía ocultar más las piezas dolorosas de su vida. Suspiró profundamente y miró a Marcos con una mezcla de tristeza y determinación. Hubo un tiempo, hace años, en el que pensé que el amor lo era todo. Me casé joven, con un hombre que parecía perfecto, alguien que me prometía el mundo y que, al principio, me trataba como una reina. Pero con el tiempo, ese amor se volvió una prisión. Él comenzó a controlarme, a aislarme de todos, y yo, estaba aterrada. Rosalía pausó, su voz quebrada por los recuerdos dolorosos. No me atrevía a pedir ayuda, y cuando intentaba alejarme, él se volvía más violento. Viví años así, hasta que el accidente se llevó a mis hijos y a él. O, al menos, eso pensé. Marcos escuchaba en silencio, sus manos apretadas en puños mientras intentaba contener la indignación que sentía al imaginar lo que Rosalía había sufrido. Se inclinó hacia ella, mirándola con profunda compasión. ¿Entonces él sobrevivió?, preguntó, temiendo la respuesta. No estoy segura. Después del accidente, me aseguraron que nadie había sobrevivido, pero nunca vi su cuerpo. Pasé años intentando convencerme de que estaba muerto, de que finalmente era libre, pero, después de ver a este hombre, ya no sé qué creer. Su voz era un susurro, tembloroso y lleno de miedo. Esa nota, esas palabras, me recuerdan a él. Son exactamente las amenazas que solía hacerme. Marcos sintió un escalofrío al comprender que el hombre que estaba acechando a Rosalía podía ser alguien que ella había amado en el pasado, pero que había convertido su vida en un infierno. Aquel que ella creía muerto podría estar muy vivo, regresando para cobrarle el precio de su libertad. Rosalía, vamos a encontrar una solución. No permitiré que vuelva a hacerte daño, afirmó Marcos, apretando su mano con fuerza. Necesitamos acudir a las autoridades. Si ese hombre realmente es quien tú crees, deben saberlo y protegerte. Rosalía asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y escepticismo. Había vivido tanto tiempo oculta, tratando de dejar atrás esa etapa de su vida, que acudir a las autoridades le resultaba una idea impensable. Sin embargo, la determinación en los ojos de Marcos le brindaba el valor que necesitaba para enfrentar sus miedos. Días después, Rosalía y Marcos acudieron a una estación de policía. Hablar con los oficiales y explicarles el acoso y las amenazas que estaba recibiendo fue una experiencia difícil, pero ella mantuvo la calma. Los agentes se mostraron dispuestos a ayudar y le sugirieron medidas de precaución, asegurándole que incrementarían la vigilancia en el área. A Rosalía le prometieron que investigarían la identidad del hombre y que, en caso de encontrarlo, le advertirían que cualquier contacto con ella sería motivo de detención. Sin embargo, incluso con estas medidas, Rosalía no podía evitar sentir que ese hombre continuaba cerca, acechándola desde las sombras. Las noches en el apartamento se volvieron tensas, llenas de vigilias y revisiones constantes de ventanas y puertas. Rosalía había vuelto a ser una prisionera de su pasado, y aunque Marcos intentaba distraerla, su ansiedad se hacía cada vez más evidente. Una noche, Marcos, decidido a descubrir la verdad, se dirigió solo a la galería donde Rosalía había expuesto sus obras. Sentía que la clave para entender quién estaba acosándola podría estar en su arte, en los detalles de las pinturas que tanto habían conmovido a los visitantes. Al llegar, pidió ver las obras que aún quedaban en exhibición y observó detenidamente cada cuadro. Fue entonces cuando notó un detalle que había pasado desapercibido. En uno de los paisajes urbanos que Rosalía había pintado, aparecía una figura borrosa en la esquina, una sombra que parecía observar desde la distancia. Marcos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Al observar mejor, notó que esa figura se repetía en varios cuadros, siempre en la misma posición, siempre en las sombras. Era como si Rosalía, sin darse cuenta, hubiera plasmado la presencia de aquel hombre en sus obras, una señal de que había estado bajo vigilancia mucho antes de lo que ambos habían sospechado. Regresó al apartamento con las obras que consideraba sospechosas y se las mostró a Rosalía. Ella las observó con detenimiento, y una vez más, el miedo la invadió al ver a aquella figura en cada pintura. ¿Esto estaba en mis cuadros todo este tiempo?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, y eso significa que ha estado cerca de ti desde antes de la exposición. Creo que ha estado siguiéndote, observándote en silencio, esperando el momento adecuado, respondió Marcos, sin poder ocultar la inquietud en su voz.
Aterrada por la revelación, Rosalía comprendió que aquel hombre no solo la acechaba, sino que también la había hecho vivir con una falsa sensación de seguridad. Había creído estar a salvo en el anonimato de las calles, pero él había estado cerca todo ese tiempo, acechándola, esperando el momento para acercarse y reclamar lo que él creía suyo. Esa misma noche, Marcos y Rosalía decidieron que no podían esperar más. Harían todo lo necesario para identificar al hombre y enfrentar el peligro de una vez por todas. Contactaron nuevamente a los investigadores de la policía, y esta vez Rosalía decidió darles toda la información sobre su pasado, el nombre de su esposo, las circunstancias del accidente y cada detalle que recordaba de los años de abuso que había soportado. Marcos estuvo a su lado durante todo el proceso, brindándole el apoyo que tanto necesitaba para enfrentar esos fantasmas del pasado. Las investigaciones avanzaron, y días después, los oficiales se presentaron en el apartamento con una noticia inquietante. El hombre que Rosalía creía muerto, su exmarido, nunca había sido identificado formalmente después del accidente. No había un registro claro de su fallecimiento, ni documentos que probaran que el cuerpo había sido encontrado. Todo apuntaba a que había sobrevivido y que, después de años, había regresado en busca de Rosalía. Con la confirmación de sus peores temores, Rosalía sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el terror de su pasado cobraba vida frente a ella, recordándole que, pese a haber escapado de la pesadilla de su vida anterior, aquella sombra oscura aún la perseguía. No voy a dejar que se acerque a ti, Rosalía. Vamos a asegurarnos de que ese hombre pague por lo que te hizo, dijo Marcos, decidido, aunque en su interior también temía el peligro inminente. Pero Rosalía, consciente de la realidad que la acechaba, sabía que aquella pesadilla estaba lejos de terminar. Marcos podía protegerla, pero sentía que enfrentarse a su pasado era una lucha que tendría que librar ella misma. Sabía que el hombre que había regresado no se detendría fácilmente y que sus intenciones no eran simplemente vigilarla. Aquel hombre buscaba venganza, y el miedo que Rosalía llevaba consigo desde hacía años estaba a punto de materializarse en una confrontación inevitable. En los días siguientes, la tensión creció en el apartamento. Rosalía y Marcos vivían en constante alerta, esperando que en cualquier momento aquella figura apareciera frente a su puerta. Rosalía se armaba de valor cada día, decidida a no dejarse vencer por el miedo, mientras Marcos se mantenía a su lado, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para protegerla. Pero ambos sabían, en lo más profundo, que el peligro estaba cada vez más cerca, y que el enfrentamiento que tanto temían era inevitable. A medida que los días pasaban, Rosalía y Marcos sentían como la sombra de ese hombre se hacía cada vez más amenazante. Aunque mantenían contacto constante con la policía, cada día se convertía en una espera insoportable. Rosalía trataba de ocuparse con su arte, pero cada pincelada estaba cargada de ansiedad, y el brillo de esperanza que había renacido en ella tras la exposición empezaba a opacarse bajo la carga de sus temores. Una noche, Marcos propuso salir a caminar para despejarse, y aunque Rosalía dudó al principio, terminó aceptando. Salieron del edificio y recorrieron las calles tranquilas, buscando el alivio de la brisa fresca de la noche. Sin embargo, Rosalía no podía evitar mirar hacia atrás, asegurándose de que no lo seguían, mientras Marcos la observaba con preocupación. Rosalía, ¿por qué no te tomas un descanso de todo esto? He notado que tu ansiedad empeora cada día, y me preocupa verte así. Quizás podríamos ir a algún lugar lejos de la ciudad, aunque sea solo por un tiempo, propuso Marcos con suavidad. Rosalía lo miró, sorprendida. La idea de alejarse de Bogotá le resultaba tentadora, un refugio donde pudiera huir de los recuerdos y la presencia de su exmarido, pero también sentía una gran resistencia. Había pasado años corriendo, y si algo sabía era que esa figura de su pasado parecía capaz de encontrarla en cualquier lugar. Agradezco la propuesta, Marcos, de verdad. Pero no puedo seguir huyendo. Sé que debo enfrentar esto de una vez por todas. Quizás entonces podré encontrar algo de paz, respondió Rosalía, mirando el suelo, como si hablara consigo misma. Marcos asintió, respetando su decisión. Sabía que Rosalía era una mujer de enorme fortaleza, y aunque deseaba verla libre de ese tormento, entendía que debía apoyarla en el camino que ella escogiera. Aquella misma noche, mientras dormían, un ruido seco los despertó a ambos. Rosalía se incorporó de inmediato, con el corazón en la garganta. Marcos salió de su habitación y la encontró en la sala, con el rostro pálido y los ojos fijos en la puerta de entrada. Había algo en la puerta, algo que no debería estar allí. Al acercarse, vieron un pequeño sobre, como esos que a veces dejaban en los buzones, pero este estaba abierto,
apenas colgado del pomo. Marcos lo tomó y, con Rosalía detrás de él, abrió el sobre. Dentro había otra nota escrita apresuradamente, con palabras que apenas se entendían: tu tiempo se agota. Te espero donde todo empezó. Rosalía se llevó una mano a la boca, intentando contener el miedo. Sabía perfectamente a qué se refería. Aquel mensaje hacía alusión al sitio donde su vida había cambiado para siempre, el lugar donde había sucedido el accidente que acabó con sus hijos y que, según ella creía, había acabado también con la vida de su esposo. Ese mensaje no era solo una amenaza, era una invitación siniestra a regresar al sitio de su peor recuerdo. Marcos apretó la nota entre sus dedos, tratando de controlar su ira. Quería llamar a la policía de inmediato, pero cuando miró a Rosalía, vio en sus ojos una determinación que no había visto antes. Voy a ir, Marcos, dijo ella, sin titubeos. No puedo seguir ocultándome. Si él quiere que me enfrente a ese lugar, entonces lo haré. Rosalía, no. Es una trampa, no tienes que hacer esto. Él solo está jugando contigo, insistió Marcos, tratando de convencerla. Tal vez lo esté, pero si no enfrento esto, nunca encontraré paz. He pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, y no quiero seguir así. Voy a ir, y esta vez no pienso huir. Marcos observó la firmeza en sus palabras y, aunque sabía que la decisión de Rosalía era arriesgada, comprendía que para ella era una oportunidad de liberarse de su pasado. Respiró hondo y, tomando su mano, asintió. Entonces yo iré contigo. No vas a enfrentar esto sola. 2 días después, emprendieron el viaje hacia el lugar donde todo había cambiado para Rosalía. Era un paraje desolado, alejado de la ciudad, un tramo de carretera rodeado de bosques espesos y montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Aquel era el sitio del accidente, el lugar donde su antigua vida se había destruido. El automóvil de Marcos se detuvo en la cuneta de la carretera y, en silencio, ambos bajaron, sintiendo el peso del ambiente sobre ellos. Rosalía permaneció en silencio, con la mirada perdida en la carretera. Recordaba cada detalle de aquella noche, la oscuridad, la tormenta, el sonido de los neumáticos derrapando, el impacto brutal. Recordaba los gritos de sus hijos, y cómo, tras el accidente, había quedado atrapada en el vehículo, esperando inútilmente que su esposo, el hombre que una vez había amado, la rescatara. Marcos la observaba, percibiendo el dolor que ella llevaba consigo, y se mantuvo a su lado, brindándole su apoyo en silencio. De repente, un crujido entre los árboles rompió la calma, y ambos se volvieron hacia el sonido. Desde la penumbra, una figura salió al claro. El hombre llevaba la misma chaqueta oscura que Rosalía había visto en varias ocasiones, y ahora se encontraba frente a ellos, con una expresión cargada de odio y desprecio. Era él, el hombre al que Rosalía había dado por muerto. El aire se volvió pesado, y el silencio se tornó sofocante mientras los tres permanecían inmóviles, cada uno evaluando al otro. Rosalía sintió un impulso de huir, de volver a Bogotá y nunca mirar atrás, pero se mantuvo firme, enfrentando a la figura del hombre que había sido el centro de sus pesadillas durante años. ¿Pensaste que podrías deshacerte de mí?, dijo el hombre, con una sonrisa amarga. Me abandonaste, me dejaste solo después de todo lo que hice por ti, y ahora pretendes vivir en paz, como si yo no existiera. No tienes derecho a hablarme de esa manera, replicó Rosalía, recuperando la voz. Fueron años de abuso, de miedo, de dolor. Te fuiste, tú mismo elegiste apartarte de mi vida. Y el accidente, su voz se quebró, el accidente se llevó todo lo que me importaba. El hombre soltó una carcajada seca, sin una pizca de remordimiento. Esa tragedia fue el precio de tu deslealtad, Rosalía. Yo siempre estuve aquí, siempre cuidé de ti, y tú me traicionaste. Pero esta vez, no podrás huir. Esta vez me aseguraré de que pagues. Marcos dio un paso al frente, interponiéndose entre Rosalía y el hombre, con la intención de protegerla de cualquier posible ataque. Ya basta. No tienes derecho a acercarte a ella. Se terminó, ya no puedes controlarla. No tienes idea de lo que ella ha pasado para recuperar su vida, y no voy a permitir que vengas a destruirla otra vez, dijo Marcos, con una voz firme que resonó en el silencio de la noche. El hombre observó a Marcos, sus ojos brillando con desprecio. La tensión en el ambiente se hizo palpable, y durante unos segundos que parecieron eternos, ambos hombres se miraron, cada uno determinado a proteger su posición. Tú no sabes nada de nosotros, muchacho. No tienes ni idea de lo que Rosalía me debe, de todo lo que me quitó, replicó el hombre, dando un paso hacia ellos. Rosalía sintió como el pánico la invadía,
pero también sintió una chispa de rabia, una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Estaba cansada de vivir en el miedo, de huir y de esconderse. Miró a Marcos, quien le devolvió una mirada llena de apoyo, y comprendió que aquella era su oportunidad de liberarse para siempre. Con una determinación que nunca había sentido antes, Rosalía dio un paso adelante y, con voz firme, le habló al hombre que había sido su esposo. No te debo nada. No te tengo miedo. Ya no tienes poder sobre mí, y esta vez no pienso huir. Voy a reconstruir mi vida, y tú no podrás hacer nada para impedirlo. El hombre la observó con asombro, sin esperarse aquella declaración. Era como si la Rosalía que él conocía hubiera desaparecido, dejando en su lugar a una mujer fuerte y decidida. Sin embargo, en los ojos de aquel hombre aún brillaba la rabia, una promesa de venganza que Rosalía y Marcos sabían que no podían ignorar. Era evidente que no se rendiría tan fácilmente. Aquel enfrentamiento apenas había comenzado, y la batalla por la libertad de Rosalía iba a ser mucho más ardua de lo que ellos habían imaginado. La confrontación en el lugar del accidente dejó una huella en Rosalía y Marcos. Aquella noche, tras regresar a Bogotá, ambos sintieron el peso de la amenaza inminente. Rosalía había confrontado a su exmarido, pero ahora comprendía que él no se detendría ante nada. Su mirada de odio y la promesa de venganza estaban grabadas en su mente, y aunque había logrado enfrentarlo, sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Esa noche, Rosalía apenas durmió. Permaneció en la cama, con la vista fija en el techo, reviviendo cada palabra, cada expresión de su exmarido. La furia y el desprecio que había visto en él la hacían revivir los años de control y abuso. Sin embargo, también se sentía diferente. La experiencia había despertado en ella una determinación que no recordaba haber sentido antes. A la mañana siguiente, Marcos propuso reforzar la seguridad del apartamento. Ambos acordaron instalar cámaras de vigilancia y asegurar las ventanas, medidas que, aunque modestas, le proporcionaron a Rosalía una sensación de protección. Durante el día, Marcos fue personalmente a la comisaría para solicitar una orden de alejamiento, pero el proceso era lento y lleno de trabas. No bastaban las amenazas verbales ni las notas anónimas, la policía necesitaba pruebas contundentes de que su exmarido era una amenaza real. Al regresar, Marcos encontró a Rosalía en el estudio, sumida en su trabajo. La pintura era su único escape, el único lugar donde podía liberar el miedo y la ira que la consumían. Estaba terminando un nuevo cuadro, una imagen abstracta de colores oscuros y trazos fuertes, donde un vórtice de sombra se confundía con destellos de luz, creando una escena caótica pero poderosa. Es impresionante, Rosalía, dijo Marcos al observar la pintura. Cada vez que veo una obra tuya siento que expresas algo más allá de las palabras. Ella sonrió levemente, aunque su expresión era sombría. La pintura me ha salvado muchas veces. Es mi forma de liberar lo que llevo dentro. Pero últimamente, siento que todo mi trabajo está manchado por el miedo, por el pasado que no me deja en paz, murmuró, limpiándose una lágrima silenciosa. Marcos se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, como había hecho tantas veces desde que la conocía. No estás sola, Rosalía. Estoy aquí contigo, y no vamos a dejar que él te haga daño. Vamos a encontrar una manera de protegerte. Ella lo miró, y por primera vez, sintió una conexión más profunda. Sabía que Marcos estaba dispuesto a apoyarla en cada paso, y aquella certeza le brindaba la seguridad que tanto necesitaba. Sin embargo, ambos sabían que la amenaza de su exmarido era real y que el tiempo para prepararse se agotaba. Esa misma tarde, Rosalía y Marcos regresaron a la comisaría para insistir en la orden de protección. Esta vez, hablaron con un oficial más comprensivo, que les explicó que podían reforzar la denuncia presentando pruebas de las amenazas. Aunque la policía comenzaría a patrullar el área, les recomendaron llevar un registro de cualquier incidente sospechoso o intento de contacto, como las notas que él había dejado. De regreso en el apartamento, Rosalía se sentía agotada. Decidió tomar una ducha caliente para despejarse, y mientras el agua caía sobre su rostro, los recuerdos la invadieron nuevamente. Recordaba los días felices de su juventud, cuando pensaba que había encontrado al amor de su vida. Recordaba también los momentos en que ese amor se había transformado en algo oscuro, en un control que la ahogaba, una prisión de la que no había podido escapar hasta el accidente. Sin embargo, en medio de esos pensamientos, algo se agitó en su interior, ya no era la Rosalía de entonces. Había cambiado, y aunque el miedo seguía presente, ahora contaba con el apoyo de alguien que realmente se preocupaba por ella. Esa noche,
Rosalía y Marcos compartieron una cena en silencio. La tensión en el ambiente era palpable, ambos estaban alertas a cualquier ruido extraño o señal de intrusión. De pronto, el timbre del apartamento sonó, y el sobresalto de Rosalía fue inmediato. Marcos se levantó de la mesa, indicándole que permaneciera en la cocina mientras él verificaba quién estaba en la puerta. Miró por la mirilla y se sintió aliviado al ver a Javier, su amigo de la galería, quien llevaba una expresión seria y algo perturbada. ¿Puedo pasar, Marcos? Necesito hablar con ustedes de algo importante, dijo Javier en cuanto Marcos abrió la puerta. Marcos lo dejó entrar, y Rosalía se unió a ellos, notando la tensión en el rostro de Javier. ¿Todo está bien, Javier?, preguntó Marcos, preocupado. No, precisamente, respondió Javier, mirando a Rosalía con una expresión de preocupación. Hoy, mientras estaba en la galería, alguien preguntó por ti, Rosalía. Un hombre extraño, que insistió en saber si tenías alguna otra exposición planeada. Cuando le dije que la exhibición había terminado, se quedó ahí, observando tus pinturas durante horas. Su comportamiento me pareció inquietante. Rosalía sintió un escalofrío. No tenía duda de que aquel hombre era su exmarido, y que ahora estaba buscando cualquier forma de acercarse a ella. Aunque no había hecho contacto directo, sabía que su presencia en la galería era una advertencia, un recordatorio de que no estaba dispuesta a dejarla en paz. ¿Lo viste salir? ¿Dijo algo más?, preguntó Marcos, con un tono de alarma. No, solo se quedó allí, en silencio, observando las pinturas. Parecía casi obsesionado. Cuando le dije que la exhibición había terminado, me miró fijamente, sin decir nada, se fue. Supe que debía advertirles, dijo Javier, dirigiéndose a Rosalía con una expresión de empatía. Rosalía sintió que el miedo volvía a invadirla, pero esta vez, algo más se encendió en su interior. Se dio cuenta de que él estaba tratando de controlar su vida una vez más, de atormentarla con su presencia, y decidió que no le permitiría continuar con su juego de manipulación. Gracias, Javier. Es bueno saber que hay personas en mi vida que realmente me cuidan, respondió Rosalía, tomando la mano de Marcos y luego mirando a Javier. Pero ya no pienso permitir que él me controle. Se acabó. Esa noche, Rosalía tomó una decisión. Al día siguiente, visitaría a un abogado especializado en violencia doméstica y obtendría la ayuda legal necesaria para enfrentar esta situación. Estaba cansada de vivir con miedo, y sabía que la única manera de protegerse era actuar de manera decisiva. A la mañana siguiente, Rosalía y Marcos fueron a la oficina de un abogado recomendado por Javier. El abogado, un hombre experimentado y comprensivo, escuchó la historia de Rosalía con atención, tomando nota de cada detalle. Al finalizar, le explicó los pasos legales que podían tomar. Además de la orden de alejamiento, podían buscar una orden judicial que impidiera a su exmarido acercarse a cualquier lugar donde ella expusiera su obra o tuviera actividades profesionales. Esta orden no solo lo mantendrá alejado, sino que también le enviará un mensaje claro de que estás dispuesta a defenderte, le explicó el abogado. Lo importante es que mantengas un registro de cualquier intento de contacto y que estés preparada para denunciar cualquier violación a la orden. Rosalía asintió, sintiéndose un poco más segura. El proceso le brindaba un tipo de protección que nunca antes había tenido, y aunque el miedo seguía presente, también experimentaba una creciente sensación de control sobre su vida. Esa noche, mientras repasaban los documentos legales en la sala, Rosalía le confesó a Marcos algo que había mantenido en silencio. Marcos, hay algo que no te he contado. Nunca quise que supieras esto, pero creo que es hora de que lo sepas. La razón por la que mi exmarido está tan obsesionado conmigo no es solo porque nos separamos. Antes del accidente, yo descubrí algo terrible. Él estaba involucrado en negocios oscuros, en cosas que iban mucho más allá de la violencia doméstica. Creo que por eso está aquí. No solo por venganza, sino porque quiere asegurarse de que nunca hable de lo que sé. Marcos la escuchaba con el rostro serio, comprendiendo que el peligro al que Rosalía se enfrentaba era mucho mayor de lo que había imaginado. No solo se trataba de un acosador, sino de alguien capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Entonces no podemos confiarnos. Pero ahora tienes a un abogado, a la policía y me tienes a mí. No estás sola en esto, Rosalía. Vamos a enfrentarlo juntos. Rosalía asintió, sintiéndose agradecida por tener a alguien como Marcos a su lado. Sin embargo, ambos sabían que la amenaza de su exmarido era más peligrosa que nunca y que la batalla por la libertad de Rosalía apenas había comenzado. Esa noche, ambos estaban en guardia,
preparados para lo que pudiera suceder, conscientes de que el enfrentamiento final con aquel hombre estaba cada vez más cerca. A medida que avanzaban con los trámites legales, Rosalía y Marcos vivían en una especie de tregua tensa, un periodo de espera en el que cada día se convertía en una mezcla de ansiedad y preparación. Aún así, Rosalía comenzó a notar una fuerza que nunca había sentido antes. Cada paso legal, cada conversación con su abogado, le recordaba que esta vez no estaba sola y que su vida no le pertenecía a su exmarido. Pero, a pesar de esa fortaleza recién descubierta, la amenaza latente ensombrecía cada momento. Un martes por la mañana, Rosalía recibió una llamada de la policía. Un oficial informó que habían identificado al hombre que la estaba acosando y que encajaba con la descripción de su exmarido. A Rosalía se le detuvo el corazón al escuchar que su temor había sido cierto. El hombre, que había estado acechándola desde el principio, no era otro que aquel del que creía haberse librado hace años. El oficial explicó que, debido a sus antecedentes penales y la gravedad de la denuncia, podían proceder a detenerlo si violaba la orden de alejamiento que habían gestionado con el abogado. Para Rosalía, esta noticia era un alivio parcial, pero también la llenaba de un miedo renovado. Sabía que la policía vigilaba la zona y que Marcos la apoyaba incondicionalmente, pero también sabía que su exmarido era un hombre impredecible y que cualquier intento por mantenerlo alejado podría hacerlo más agresivo. Días después, mientras Rosalía estaba sola en el apartamento, sintió de repente una presencia en la calle, una silueta que parecía observarla desde la acera de enfrente. Contuvo la respiración y, con la mano temblorosa, bajó ligeramente la cortina para no llamar la atención. La figura de aquel hombre era inconfundible. Él estaba allí, observándola, como si desafiara todas las órdenes y restricciones. Rosalía sintió que su cuerpo se paralizaba de miedo. Sabía que no podía enfrentarlo sola, pero en su interior también sabía que huir no era una opción. Ya no más. De inmediato, llamó a Marcos, quien contestó rápidamente al escuchar su voz temblorosa. «Marcos, está aquí, él está en la calle, justo enfrente», susurró Rosalía, con un tono de desesperación. «No te preocupes, Rosalía. Voy para allá ahora mismo, y también voy a llamar a la policía. No te muevas de donde estás, por favor», dijo Marcos con firmeza, intentando tranquilizarla. Mientras esperaba a que llegaran, Rosalía se quedó en la sala, con las cortinas cerradas, intentando calmarse. Su respiración era rápida y superficial, y cada sonido del exterior la hacía temblar. Cuando escuchó el sonido de sirenas en la distancia, sintió una oleada de alivio. Finalmente, podía ver a 2 patrullas que se acercaban a la calle, pero al mirar de nuevo hacia afuera, notó que el hombre ya no estaba. Había desaparecido, esfumándose como un fantasma antes de que la policía llegara. Marcos llegó minutos después, con una expresión de preocupación y furia en el rostro. Abrazó a Rosalía, intentando reconfortarla. «Lo siento, Rosalía. No debería haberte dejado sola en ningún momento. Vamos a aumentar las medidas de seguridad. No voy a permitir que te haga daño». Ella asintió, aún temblorosa. Pero al mismo tiempo, había algo en su interior que comenzaba a crecer, una determinación que había estado latente desde el inicio de esta pesadilla y que ahora parecía cobrar vida con más fuerza que nunca. Esa noche, Rosalía tomó una decisión. Se sentó en el estudio, rodeada de sus pinturas, y comenzó a escribir una carta, algo que había evitado durante mucho tiempo. Se trataba de una especie de confesión, un relato de todos los años de abuso, los detalles de la relación con su exmarido y los secretos que había descubierto antes del accidente. Sabía que si algo le ocurría, debía dejar claro lo que había soportado, para que su historia no quedara enterrada en el olvido. Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Aquel ejercicio de recordar su pasado era como una especie de catarsis, una liberación que llevaba tiempo necesitando. Cuando terminó, guardó la carta en un sobre y lo dejó en la gaveta de su escritorio, sintiendo que, de alguna forma, ese acto de escribir su historia la fortalecía. Al día siguiente, Rosalía y Marcos decidieron reunirse con el abogado para explorar todas las opciones legales disponibles. El abogado les explicó que la orden de alejamiento sería reforzada y que podían solicitar vigilancia permanente hasta que el hombre fuera detenido por completo. Marcos sugirió también instalar un sistema de alarma en el apartamento, y Rosalía, aunque algo renuente, accedió. Sentía que cada medida de seguridad era un recordatorio de la vulnerabilidad en la que vivía, pero al mismo tiempo, la preparaba para enfrentar lo inevitable. Esa noche, Rosalía intentó descansar. Había sido un día agotador, pero mientras intentaba dormir,
los recuerdos volvían a su mente una y otra vez. Sentía que su exmarido estaba en todos lados, acechando en cada sombra, esperando cualquier descuido para acercarse. En su desesperación, se levantó de la cama y fue al estudio, donde había dejado la carta. Al leer algunas líneas de lo que había escrito, sintió una oleada de coraje. Sabía que ese hombre la había controlado por demasiado tiempo. Había manipulado su vida, la había sometido y la había empujado a la oscuridad. Pero ahora estaba decidida a no permitirle más poder sobre ella. Respiró hondo, recargándose de valentía y preparándose para lo que estaba por venir. Esa madrugada, escuchó un ruido que la hizo sobresaltarse. Marcos estaba profundamente dormido en el sofá, en la sala, y ella decidió no despertarlo de inmediato. Sin embargo, su instinto le decía que algo andaba mal. Con cautela, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó paralizada. Su exmarido estaba allí, frente al edificio, mirándola directamente, sin ningún tipo de disimulo. Rosalía retrocedió, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la sala y despertó a Marcos. «Marcos, está aquí. Lo vi desde la ventana, está afuera, mirándome, como si quisiera que yo lo viera». Marcos se levantó de inmediato, y juntos llamaron a la policía. Mientras esperaban, Marcos se mantuvo junto a Rosalía, mirándola con una expresión decidida. «No voy a dejar que te acerques a la ventana, Rosalía. Este es su intento por intimidarte, pero no vamos a dejar que gane. La policía estará aquí en unos minutos, y esta vez no podrá escapar». Minutos después, las patrullas llegaron nuevamente. Esta vez, Rosalía observó desde una distancia segura mientras los agentes bajaban de los autos y se dispersaban en la calle. Sin embargo, tal como temía, su exmarido había vuelto a desaparecer. Los oficiales hicieron una búsqueda en el área, pero no encontraron ningún rastro de él. Parecía un espectro, siempre cerca, siempre invisible cuando había autoridades presentes. Uno de los oficiales se acercó a Rosalía y a Marcos, sugiriéndoles aumentar las medidas de seguridad, incluso considerando la posibilidad de mudarse temporalmente a otro lugar. Pero Rosalía, firme en su decisión de no volver a huir, negó la sugerencia. Sabía que, sin importar dónde estuviera, aquel hombre la encontraría si así lo deseaba. Esta vez, estaba decidida a enfrentar su miedo, a no permitir que él continuara controlando su vida. Al día siguiente, Rosalía y Marcos se reunieron con el abogado una vez más. Esta vez, el abogado les ofreció una solución que podía poner un final a la amenaza: recolectar evidencia concreta de cada movimiento y comportamiento sospechoso del hombre para solicitar una orden de captura definitiva. La policía estaría obligada a mantener una vigilancia más estricta, y con la evidencia suficiente, podrían llevar el caso ante un juez y obtener protección total. Rosalía escuchó con atención, entendiendo que aquella era la única forma de enfrentarlo realmente. Pero también sabía que esto significaba exponer su vida pasada, revelar detalles íntimos y oscuros de su historia. Sin embargo, al mirar a Marcos, vio en sus ojos la seguridad que necesitaba. «Estoy lista. Haré lo que sea necesario», declaró Rosalía, con una firmeza que sorprendió incluso a Marcos. Esa misma noche, mientras organizaban la documentación, Rosalía sintió por primera vez en mucho tiempo que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaba lista para enfrentarlo. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni si realmente podría librarse de la sombra de su exmarido, pero al menos ahora tenía una dirección, una posibilidad de luchar por su libertad. Sabía que lo inevitable estaba cada vez más cerca, pero también sabía que no estaba sola, y esa certeza le daba la fortaleza que tanto había necesitado. La confrontación final estaba a la vuelta de la esquina, y Rosalía estaba lista para enfrentar su destino, decidida a no retroceder. La decisión de enfrentar a su exmarido sin miedo llenó a Rosalía de una determinación feroz. Al día siguiente, comenzó a documentar todo meticulosamente, cada nota recibida, cada aparición de aquel hombre en las cercanías de su apartamento, y cada intento de contacto, por mínimo que fuera. Junto a Marcos, establecieron un plan detallado. Si volvía a aparecer, Marcos grabaría en video cada interacción, y ambos mantendrían sus teléfonos listos para cualquier emergencia. Sin embargo, Rosalía sabía que no podía basarse únicamente en medidas de seguridad y documentos. Tenía que hacer algo más para recuperar el control de su vida. Decidió entonces volver a sus pinturas, usarlas como un vehículo para expresar la liberación que tanto anhelaba. Durante horas, se encerraba en el estudio y volcaba en los lienzos cada sentimiento que la consumía. Con cada pincelada,
sentía que se liberaba de parte de la oscuridad que él había sembrado en ella. Una tarde, mientras Marcos revisaba las grabaciones de seguridad, Rosalía se encontraba en su estudio terminando una nueva obra, un paisaje lleno de colores vivos, con un sendero que parecía conducir hacia un horizonte lejano y luminoso. A diferencia de las pinturas oscuras y caóticas que había hecho al principio, esta obra simbolizaba algo nuevo, una esperanza que ella misma no sabía que podía plasmar. Justo cuando daba los últimos retoques, escuchó el sonido de su teléfono vibrando en la mesa. Miró la pantalla y su corazón dio un vuelco al ver un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, encontró una imagen borrosa de ella misma, tomada desde la calle, observada desde una distancia que solo podía haber sido capturada por alguien que la seguía de cerca. Acompañando la imagen, unas palabras inquietantes: "Nos vemos pronto. No podrás escapar". Rosalía sintió que su sangre se helaba. Inmediatamente llamó a Marcos, quien acudió al estudio con expresión preocupada. Al ver el mensaje, su rostro se tornó sombrío. Sin decir una palabra, tomó el teléfono y contactó al abogado y a la policía. Sabía que aquella evidencia era crucial y que, por fin, podrían solicitar una orden de captura más contundente. Esa misma noche, se reunieron con el abogado para mostrarle el mensaje. Él les explicó que esa imagen y la amenaza representaban una prueba directa de acoso e intimidación, suficiente para llevar el caso ante el juez de forma inmediata. Sin embargo, también les advirtió que, hasta que lograran una orden de arresto, debían extremar la precaución y evitar cualquier tipo de enfrentamiento directo. Rosalía estaba agotada, pero dentro de ella crecía la certeza de que la confrontación estaba cerca. No podía dormir, su mente giraba en torno a las palabras de su exmarido, a la imagen que le había enviado, como si intentara convencerla de que nunca podría librarse de él. Sabía que el miedo era precisamente su arma, y se rehusaba a cederle terreno. A la mañana siguiente, Rosalía despertó con un mensaje del abogado. Había conseguido una audiencia urgente con el juez para presentar las pruebas de acoso, y ambos debían presentarse en la corte. Marcos la acompañó, y mientras caminaban hacia el tribunal, Rosalía sentía como la ansiedad se mezclaba con una creciente sensación de empoderamiento. Esta vez, no iba a dejarse amedrentar. Sabía que tenía el derecho de ser escuchada y que, aunque doloroso, relatar su historia era un paso esencial hacia su libertad. En la sala del tribunal, Rosalía se sentó frente al juez y explicó cada detalle de su vida con aquel hombre, cómo había soportado años de manipulación, control y abuso. Describió los últimos meses, el acoso constante y la forma en que él la había encontrado. Mientras hablaba, sintió que liberaba una carga que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Marcos, sentado junto a ella, le transmitía fuerza con su presencia silenciosa, recordándole que no estaba sola. El juez, impresionado por las pruebas y el relato de Rosalía, decidió otorgarle una orden de protección reforzada y solicitó que las patrullas fueran asignadas de manera más regular en su zona. Además, emitió una orden de arresto contra su exmarido, con la esperanza de que aquella medida fuera suficiente para disuadirlo de continuar con su acoso. Esa tarde, Rosalía y Marcos regresaron al apartamento con una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabían que la orden de arresto era una gran victoria, pero también sabían que aquel hombre no se detendría fácilmente. Por mucho tiempo, él había vivido en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atormentarla, y ahora estaba más expuesto que nunca. Mientras Rosalía intentaba relajarse, Marcos sugirió que se tomaran unos días fuera de la ciudad, aunque fuera solo para desconectar y darle a ella un respiro. Pero Rosalía, firme en su decisión de no huir, lo miró con una sonrisa triste y negó con la cabeza. Gracias, Marcos, pero no. Me he pasado la vida escapando, y creo que es hora de que me quede, de que enfrente esto hasta el final. Marcos asintió, respetando su decisión. Sabía que la valentía de Rosalía era algo que había ido creciendo en ella, y que ahora era una parte esencial de su recuperación. Ambos sabían que el peligro estaba latente, pero también sabían que juntos podían enfrentarlo. Esa misma noche, mientras se preparaban para dormir, escucharon un ruido fuerte proveniente del exterior. Marcos se levantó de inmediato, y Rosalía lo siguió hasta la ventana de la sala, donde ambos miraron hacia la calle. Una figura se movía entre las sombras, acercándose al edificio con cautela. «Es él», murmuró Rosalía, sintiendo como el miedo la paralizaba. Marcos, sin apartar la vista de la figura, tomó el teléfono y llamó a la policía. Sabía que no podían arriesgarse a confrontarlo directamente, pero esta vez estaban preparados para capturar pruebas. Rosalía, temblando,
tomó su propio teléfono y comenzó a grabar desde la ventana, capturando cada movimiento de su exmarido. La figura se detuvo junto a la entrada del edificio, como si esperara algo, y luego miró hacia la ventana donde ellos estaban, fijando su mirada en Rosalía. Ella sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme, sosteniendo el teléfono sin apartar la cámara de él. Apenas unos minutos después, escucharon el sonido de las sirenas acercándose, y la figura dio media vuelta, perdiéndose entre los callejones antes de que la policía llegara. Rosalía dejó escapar el aliento contenido, y Marcos la abrazó, tratando de tranquilizarla. Esa madrugada, mientras la policía inspeccionaba el área y revisaba las grabaciones que Rosalía había hecho, uno de los oficiales se acercó a ellos, con el rostro serio. Haremos todo lo posible por localizarlo, pero este hombre es escurridizo. Vamos a intensificar la vigilancia, y la orden de arresto sigue vigente, pero deben estar preparados. Alguien con este nivel de obsesión no se detendrá fácilmente. Rosalía asintió, agradeciendo el esfuerzo de los oficiales. Sabía que la situación era compleja, que no bastaba con una orden de arresto o una patrulla para mantenerlo lejos. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que había sido víctima de su manipulación. Esta vez, estaba preparada para todo. Al amanecer, Rosalía volvió al estudio. Aunque no había dormido en toda la noche, sentía que debía plasmar en sus lienzos la mezcla de emociones que la consumían. Comenzó a pintar sin parar, mezclando colores intensos, creando un torbellino de sombras y luces. Con cada pincelada, sentía que recobraba el control sobre su vida, que reconstruía su propia identidad. Marcos la observaba desde la puerta, impresionado por la fuerza que ella proyectaba en su obra. Sabía que cada cuadro era un testimonio de su lucha, de su decisión de no volver a ser la víctima. Mientras la miraba, sintió una oleada de admiración y cariño, una certeza de que, pase lo que pase, estaría a su lado. Y aunque ambos sabían que la batalla contra aquel hombre estaba lejos de terminar, en ese momento sentían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. En los días que siguieron, Rosalía y Marcos vivieron en una tensión constante. Aunque la orden de arresto contra su exmarido estaba activa y la policía patrullaba el área regularmente, el miedo seguía presente. Rosalía sentía que cada sombra era una amenaza, cada sonido extraño una señal de que él estaba cerca. Una tarde, mientras revisaba los archivos de seguridad con Marcos, recibió una llamada inesperada del abogado. Rosalía, he conseguido acceso a documentos antiguos sobre el accidente, dijo el abogado, con voz grave. He descubierto algunos detalles que pueden ser útiles, pero creo que es mejor que hablemos en persona. La preocupación de Rosalía creció al escuchar el tono del abogado. ¿Qué información habría encontrado? Se reunió con él al día siguiente, con Marcos acompañándola como siempre. En la sala de reuniones, el abogado sacó una carpeta gruesa y, con una expresión seria, comenzó a explicar. Al investigar los registros del accidente, encontré algo extraño. El informe inicial afirmaba que tu exmarido estaba en el vehículo al momento del choque y que no había sobrevivido. Pero hay una segunda versión del informe que nunca se hizo pública. En ella se menciona que fue visto en el hospital días después, con heridas graves, pero que desapareció antes de ser dado de alta. Rosalía sintió que la habitación giraba a su alrededor. Toda su vida había estado construida sobre la creencia de que él había muerto, de que aquella noche trágica había marcado su fin. Pero ahora comprendía que él había sobrevivido, y que durante todos esos años, había estado en algún lugar, esperando la oportunidad de reaparecer. ¿Y por qué nunca me lo dijeron?, preguntó Rosalía, con un tono de indignación y tristeza. Parece que en su momento, alguien intervino para alterar el informe, para asegurarse de que su paradero quedara en el olvido. Quizás tu exmarido tenía contactos, personas que lo ayudaron a ocultarse. Lo que está claro es que él ha vivido en las sombras todos estos años, y por alguna razón ha decidido regresar ahora. Rosalía estaba en shock, pero poco a poco, la sorpresa dio paso a una determinación férrea. Sentía que cada pieza encajaba, que la vida le estaba mostrando la verdad para que finalmente pudiera tomar el control de su destino. Gracias por investigar esto. Ahora sé lo que debo hacer, dijo ella con calma, mirando al abogado y luego a Marcos. De regreso en el apartamento, Rosalía se encerró en el estudio, donde permaneció en silencio, mirando sus pinturas, buscando respuestas en los colores y las formas que había creado. Sabía que la situación con su exmarido no podía prolongarse mucho más. No solo era una amenaza para ella, también lo era para Marcos, quien estaba arriesgando su propia seguridad al estar a su lado. Esa noche, mientras conversaban en la sala,
Rosalía confesó a Marcos lo que tenía en mente. He pasado tanto tiempo huyendo que olvidé cómo enfrentar la vida. Pero no puedo seguir así. Tengo que acabar con esto, de una vez por todas. Y sé que la única manera de lograrlo es enfrentarme directamente a él, dijo, con una decisión que sorprendió a Marcos. Rosalía, no tienes que enfrentarlo sola. No tienes por qué arriesgarte así, respondió él, alarmado. Lo sé, pero también sé que esta es mi batalla. He sido una prisionera de mi pasado, y no puedo seguir viviendo con miedo. Si enfrento a mi exmarido, al menos recuperaré el control sobre mi vida, pase lo que pase. Marcos comprendía el impulso de Rosalía. Ella había pasado años sin poder decidir por sí misma, siempre bajo la sombra de alguien más. La única forma de recuperar su libertad era encarar aquello que tanto temía, aunque el riesgo fuera grande. Esa misma noche, Rosalía trazó un plan. Decidió contactar a su exmarido de manera indirecta, enviándole un mensaje a través de un número anónimo. En el mensaje, lo citaba en un lugar específico, un café discreto en las afueras de la ciudad. La policía ya estaba al tanto de la orden de arresto y había prometido mantener a una patrulla cerca, vigilando desde la distancia. Marcos, aunque preocupado, accedió a acompañarla y a quedarse cerca, observando desde lejos para asegurarse de que todo saliera bien. La mañana del encuentro, Rosalía y Marcos llegaron al café, donde se ubicaron en mesas separadas para no levantar sospechas. Rosalía esperaba con una mezcla de ansiedad y coraje, mirando el reloj y la puerta cada pocos segundos. Sentía que el tiempo pasaba lento, cada minuto aumentando la tensión en su cuerpo. Finalmente, la puerta se abrió y él apareció, con su chaqueta oscura y esa mirada fría que Rosalía tanto recordaba. Sin pronunciar una palabra, se sentó frente a ella, sonriendo de una forma que la hacía estremecer. Marcos observaba desde la distancia, atento a cada movimiento, con el teléfono en mano y preparado para actuar si la situación se complicaba. Así que decidiste no huir más, dijo el hombre, con tono sarcástico. Me alegra que hayas aprendido, Rosalía. Era cuestión de tiempo hasta que te dieras cuenta de que yo siempre gano. No estoy aquí para escucharte ni para ceder a tus amenazas, replicó ella, firme. Estoy aquí porque quiero que entiendas algo, tu control sobre mi vida ha terminado. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Él soltó una risa baja y amarga. ¿De verdad crees que esto es el final, Rosalía? Me has quitado mucho, y pagarás por eso. No me voy a detener hasta que veas lo que significa perderlo todo. Rosalía sostuvo su mirada, sin apartarse ni dejar que el miedo la dominara. Sabía que estaba frente a un hombre que la había destrozado emocionalmente, pero esta vez, estaba lista para enfrentarlo. Ya no tienes nada que quitarme. Todo lo que me importa es mi vida, y eso es algo que tú no podrás controlar nunca más. Esta es la última vez que nos veremos. El hombre pareció perder la paciencia y se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de furia. Escúchame bien, Rosalía. No sabes lo que soy capaz de hacer. No te engañes pensando que puedes escapar de mí tan fácilmente. Antes de que pudiera decir más, Rosalía notó que dos policías se acercaban lentamente a la mesa. Uno de ellos colocó una mano en el hombro de su exmarido. Señor, tenemos una orden de arresto en su contra. Tendrá que acompañarnos. La expresión del hombre cambió de inmediato. Intentó zafarse, pero los oficiales lo sujetaron con firmeza, llevándoselo a pesar de su resistencia. Mientras se lo llevaban, él le lanzó una última mirada de odio a Rosalía. Esto no termina aquí. ¿Me oyes? Aún no termina, gritó, mientras los oficiales lo sacaban del café. Rosalía se quedó sentada, sintiendo como la tensión se disipaba lentamente. Sabía que aquel no sería el fin definitivo, que probablemente él intentaría retomar su venganza desde cualquier lugar al que fuera llevado, pero también sabía que había dado un paso crucial. Por primera vez en mucho tiempo, había enfrentado sus miedos y se había liberado de la sombra de su pasado. Marcos se acercó a ella, observando su rostro cansado pero aliviado. Se sentó a su lado en silencio, dejando que ella procesara el momento. Lo lograste, Rosalía. Finalmente lo enfrentaste, dijo él, tomando su mano con suavidad. Ella asintió, sintiendo como una lágrima rodaba por su mejilla. Era una lágrima de alivio, de liberación. Gracias, Marcos. Sin ti, no habría tenido la fuerza para hacerlo, murmuró, mirándolo con gratitud. Él la abrazó, y ambos permanecieron en silencio, compartiendo el momento. Rosalía sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sabía que el camino hacia su recuperación no sería fácil, pero también sabía que esta vez,
había recuperado algo esencial, su libertad y su poder. Esa noche, de regreso en el apartamento, Rosalía se encerró en su estudio. Miró sus pinturas, cada una reflejando un pedazo de su historia, de su dolor, y se prometió que, a partir de aquel momento, su arte sería una expresión de su renacimiento, de la paz que ahora sentía más cerca que nunca. Sabía que su exmarido no se rendiría fácilmente, pero esta vez, estaba lista. Había enfrentado sus peores miedos y había recuperado el control sobre su vida. Por fin, sentía que tenía la fortaleza para escribir una nueva historia. Los días que siguieron al arresto de su exmarido fueron extraños para Rosalía. Sentía que finalmente podía respirar, como si una pesada losa hubiera sido retirada de su pecho. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad momentánea, sabía que aquel hombre no se quedaría en silencio. Durante tantos años, él había cultivado una obsesión de la que ahora Rosalía intentaba liberarse. Cada noche, mientras el apartamento estaba en calma, Rosalía reflexionaba sobre la decisión que había tomado al enfrentar a su exmarido. Aquella confrontación en el café había sido una victoria, pero también le recordaba la fragilidad de su seguridad. La amenaza no estaba completamente extinguida, y una parte de ella se mantenía en alerta, como si esperara que él volviera a aparecer. Una tarde, mientras Rosalía terminaba de organizar el estudio y Marcos revisaba las últimas actualizaciones con el abogado, su teléfono sonó. Al ver el número desconocido, sintió un leve escalofrío, pero decidió contestar de todos modos. ¿Rosalía?, dijo una voz de mujer al otro lado de la línea, con tono apurado. Disculpa que te llame sin previo aviso. Soy Marta, una abogada de defensa asignada a tu exmarido. Él ha insistido en que te contacte para ofrecerte una negociación. Rosalía sintió que la rabia y la incredulidad la invadían. ¿Negociación? Después de todo lo que había sufrido, ¿su exmarido todavía pretendía controlarla a través de terceras personas? No estoy interesada en nada que él tenga que decirme, respondió con firmeza, intentando mantener la calma. Ya es suficiente, Marta. He soportado años de abuso y control. Él no tiene nada que ofrecerme, y no pienso escuchar más amenazas. Hubo un breve silencio, y la abogada suspiró al otro lado de la línea. Entiendo tu postura, Rosalía. Pero él asegura que tiene información que podría perjudicarte si no cooperas. Su propuesta es simple: si decides no testificar en su contra, él está dispuesto a retirarse y dejar que sigas con tu vida. Rosalía cerró los ojos, sintiendo que el enojo la consumía. Sabía que esa oferta era otra de las manipulaciones de su exmarido, una estrategia para intimidarla. Sin embargo, esta vez no tenía intenciones de ceder. No, Marta. Dígale que no aceptaré nada de lo que me ofrezca. Ya no tiene poder sobre mí, y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para asegurarme de que no vuelva a acercarse a mí, dijo con voz firme, antes de colgar. Cuando terminó la llamada, Rosalía se quedó en silencio, intentando calmar el temblor en sus manos. Sabía que enfrentarse a él en la corte significaba revivir su dolor, pero también sabía que no podía dejar que el miedo controlara su vida. Aquella decisión era, más que nada, un paso hacia su libertad definitiva. Marcos, quien había escuchado parte de la conversación, se acercó con preocupación. ¿Qué quería la abogada de tu exmarido?, preguntó, tocándole el hombro con suavidad. Quiere que no testifique en su contra. Es su manera de intentar silenciarme otra vez, respondió Rosalía, mirando a Marcos con determinación. Pero ya no voy a callar. Esta vez, quiero que todo salga a la luz. Quiero contar mi historia, aunque sea difícil. Marcos asintió, admirando su valentía. Sabía que Rosalía estaba decidida a romper las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo, y estaba dispuesto a apoyarla en cada paso. Los días pasaron, y la fecha del juicio se acercaba. Rosalía pasaba sus noches revisando sus recuerdos, buscando las fuerzas para revivir los momentos más oscuros de su vida en la corte. Sabía que el proceso sería doloroso, pero también sabía que esta era la única manera de obtener justicia, no solo por ella misma, sino por todos aquellos años que le había robado aquel hombre. Finalmente, el día del juicio llegó. Rosalía se levantó temprano, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestida con una sencillez elegante, pero segura de sí misma, se dirigió a la corte junto a Marcos, quien nunca dejó de brindarle su apoyo. Al llegar, se encontró con la mirada fría de su exmarido, quien la observaba desde el otro lado de la sala, rodeado de sus abogados. Rosalía respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que él intentaría manipularla con su mirada, con sus gestos, como siempre lo había hecho.
pero esta vez estaba preparada para no ceder. Cuando llegó su turno de testificar, Rosalía subió al estrado con la frente en alto. En su declaración, relató cada detalle de su vida junto a él, desde el amor que alguna vez sintió, hasta el miedo y el abuso que se apoderaron de su relación. Las palabras salían de sus labios con dificultad, cada frase era como una herida abierta, pero también sentía que, con cada detalle que revelaba, una carga se iba aliviando de su interior. Describió cómo aquel hombre la había alejado de su familia, cómo había controlado cada aspecto de su vida, y cómo, a pesar de creerlo muerto, había regresado para atormentarla. Contó sobre las amenazas recientes, las notas y el acoso que había soportado desde su regreso. La sala estaba en absoluto silencio mientras Rosalía hablaba. Sus palabras resonaban en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su historia estaba siendo escuchada. Marcos, sentado en la audiencia, la observaba con orgullo y admiración, consciente de la fortaleza que Rosalía había mostrado al enfrentar su pasado. Cuando terminó su testimonio, el abogado de su exmarido intentó desacreditarla, sugiriendo que su relato era exagerado y que ella tenía motivos personales para querer verlo en la cárcel. Pero Rosalía, tranquila y serena, mantuvo su postura, sin dejar que las provocaciones del abogado la afectaran. Finalmente, tras varios días de audiencias y declaraciones, el juez tomó una decisión. Con la evidencia y los testimonios, determinó que el acoso y las amenazas de su exmarido constituían una violación a los derechos de Rosalía, y emitió una sentencia que lo condenaba a varios años de prisión. Además, el juez le impuso una restricción de contacto permanente, prohibiéndole acercarse o intentar cualquier tipo de comunicación con ella en el futuro. Al escuchar la sentencia, Rosalía sintió una paz profunda. Sabía que aquella condena no borraría el pasado, ni le devolvería los años que había perdido, pero le daba algo que había ansiado durante mucho tiempo: justicia. Cuando salieron de la corte, Marcos la abrazó con fuerza, sin decir nada, dejándola procesar el momento. Rosalía cerró los ojos, permitiéndose sentir la libertad que tanto había deseado. Por primera vez en años, su futuro estaba en sus propias manos. Esa noche, Rosalía se sentó en su estudio, rodeada de sus pinturas. Cada una de ellas era un reflejo de su viaje, de los miedos y la valentía que habían definido su vida. Con una sonrisa, comenzó a trabajar en un nuevo lienzo, esta vez uno que representaba su renacimiento. Ya no era la mujer rota que había sido en el pasado. Ahora era Rosalía, alguien que había encontrado la manera de reconstruirse a sí misma, alguien que había aprendido a liberarse de sus cadenas y a luchar por su libertad. Sabía que el camino hacia la paz interior aún sería largo, pero por primera vez, tenía la certeza de que era un camino que ella misma había elegido. Los días después del juicio fueron una mezcla de emociones para Rosalía. Sabía que la sentencia contra su exmarido era un logro significativo, pero también que el proceso de reconstruirse apenas comenzaba. Durante años, él había dejado cicatrices en su vida, marcas invisibles que aún sentía en cada rincón de su ser. Sin embargo, ahora, sin la sombra constante de su exmarido acechándola, podía empezar a vivir realmente, con una paz que siempre había creído inalcanzable. Una mañana, mientras tomaba un café en la terraza del apartamento, Marcos se unió a ella en silencio, mirando el horizonte junto a ella. Habían compartido tanto en los últimos meses que entre ellos había surgido un vínculo profundo, una conexión de confianza y apoyo que ambos valoraban enormemente. Rosalía lo miró y le sonrió con gratitud. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, Marcos. Has estado a mi lado en momentos que nadie más quiso enfrentar. No sé cómo seguir adelante sin tu apoyo constante, dijo Rosalía, con una voz suave, pero cargada de sinceridad. Marcos le devolvió la sonrisa y tomó su mano con ternura. No tienes que agradecerme nada. Ver tu fuerza, tu capacidad para enfrentarte a todo, ha sido un honor para mí. Estoy aquí porque quiero, y porque me importas profundamente, Rosalía, respondió él, sin apartar su mirada de la suya. Sus palabras tocaron algo en el corazón de Rosalía. Por tanto tiempo había vivido en soledad, en un aislamiento emocional que ella misma había impuesto para protegerse. Sin embargo, Marcos había logrado cruzar esos muros, y en aquel momento, se dio cuenta de que ya no quería seguir manteniendo a las personas a distancia. A partir de ese día, Rosalía y Marcos comenzaron a compartir una nueva rutina, libre del miedo que los había acompañado en el pasado. Pasaban horas juntos en el estudio, hablando sobre sus vidas, sus sueños y sobre lo que esperaban del futuro. Rosalía retomó su arte con una energía renovada, sintiendo que, finalmente,
podía crear desde un lugar de paz y esperanza, en lugar de miedo y sufrimiento. Una tarde, mientras pintaba un paisaje en el que el sol salía detrás de una montaña, Marcos observó su obra en silencio. Al mirarla trabajar, se dio cuenta de la transformación que Rosalía había experimentado. Aquella mujer, que antes era una sombra de sí misma, ahora irradiaba luz y vitalidad. Cada pincelada parecía un acto de liberación, una celebración de la vida que ella había decidido recuperar. Ese cuadro es diferente, Rosalía. Se siente como una obra llena de, ¿cómo decirlo? Esperanza, comentó Marcos, sonriendo. Rosalía detuvo su trabajo por un momento y lo miró, sintiendo una paz profunda. Es que eso es lo que siento ahora. Por primera vez en mi vida, estoy en paz. Y, de alguna forma, siento que todo este dolor tuvo un propósito. Me enseñó a ser fuerte, a valorar cada día. Y en gran parte, eso es gracias a ti, Marcos. Marcos se acercó a ella, tomándola de la mano con delicadeza, y ambos se miraron en silencio. En ese momento, Rosalía sintió que el vacío que había tenido por años finalmente se llenaba. Era un sentimiento nuevo, una mezcla de cariño, gratitud y algo más profundo, algo que había renacido en su corazón sin que ella misma lo notara. Días después, Marcos le propuso hacer un viaje juntos, un descanso para desconectar de todo lo que habían vivido y empezar a escribir nuevos capítulos en sus vidas. Rosalía aceptó con entusiasmo, sabiendo que aquel viaje representaba más que unas simples vacaciones. Era una oportunidad para explorar esa libertad que tanto había anhelado y para seguir adelante, sin las ataduras del pasado. El viaje los llevó a una pequeña ciudad en la costa, un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza. Los días pasaban entre largas caminatas por la playa, tardes de lectura y conversaciones bajo las estrellas. Rosalía sentía que cada día descubría algo nuevo sobre sí misma, sobre la capacidad que tenía de disfrutar del presente sin el peso de los recuerdos oscuros. Una noche, mientras paseaban por la orilla del mar, Marcos tomó la mano de Rosalía con suavidad y se detuvo, mirándola a los ojos. Rosalía, nunca pensé que conocería a alguien como tú. Verte transformarte, verte recuperar tu vida y tu libertad, ha sido una experiencia increíble para mí. Quiero que sepas que estoy aquí, a tu lado, para lo que necesites, y, si me lo permites, me gustaría seguir compartiendo esta nueva vida contigo, dijo Marcos, con una sinceridad que resonaba en sus palabras. Rosalía, sorprendida y emocionada, sintió que las palabras de Marcos llegaban directamente a su corazón. Por tanto tiempo, había pensado que el amor era una cárcel, algo que solo traía dolor y sufrimiento. Pero con Marcos, estaba descubriendo que el amor también podía ser liberador, un apoyo en el que podía confiar sin temor. Gracias, Marcos. Nunca imaginé que podría sentir algo así otra vez, pero contigo me siento segura, me siento libre. Y eso es algo que valoro más de lo que puedo expresar, respondió Rosalía, sonriendo con lágrimas en los ojos. Ambos se abrazaron, dejando que el sonido de las olas y la brisa nocturna envolvieran el momento. Aquella noche fue el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, un renacer que ambos necesitaban y que finalmente habían encontrado el uno en el otro. Al regresar del viaje, Rosalía decidió organizar una nueva exposición. Esta vez, su obra reflejaba una historia de superación, de valentía y esperanza, una historia que deseaba compartir con el mundo. Las pinturas mostraban paisajes llenos de luz, retratos de mujeres fuertes y escenas que simbolizaban la libertad. La exposición, titulada Renacer, atrajo la atención de críticos de arte y visitantes de todas partes, quienes quedaron cautivados por la profundidad y emotividad de sus obras. En la inauguración, Marcos permaneció a su lado, observando cómo Rosalía compartía su arte con el público, sin miedo ni reservas. Para él, verla libre, fuerte y feliz era la mayor recompensa. Y para Rosalía, aquella exposición representaba un cierre definitivo a su pasado, un recordatorio de que había logrado superar los momentos más oscuros de su vida y que, por fin, podía mirar hacia el futuro con esperanza. Esa noche, cuando la galería se vació y solo quedaron ellos dos, Rosalía y Marcos recorrieron cada obra, recordando el viaje que los había llevado hasta allí. Rosalía sentía una paz profunda, una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Este es solo el comienzo, Rosalía. Hay tanto por vivir, tanto por crear, y estoy ansioso por ver todo lo que lograrás a partir de ahora, dijo Marcos, con una sonrisa cálida. Rosalía lo miró, agradecida y emocionada. Sí, tienes razón. Es el comienzo de una nueva vida, y esta vez, es una vida que yo he elegido. Ambos se miraron en silencio,
conscientes de que el futuro les pertenecía, y que, después de todo lo vivido, habían encontrado en el otro el apoyo y la libertad que tanto anhelaban. Aquella noche, Rosalía supo que, aunque su viaje había sido difícil, cada paso la había llevado a este momento de paz y amor, a esta nueva vida en la que, finalmente, era libre. Después de la exitosa inauguración de su exposición, la vida de Rosalía tomó un giro inesperado. La exposición Renacer atrajo la atención de periodistas y críticos de arte que se interesaron tanto por su trabajo como por su historia de superación. Invitada a entrevistas y a charlas en instituciones de arte, Rosalía comenzó a compartir su experiencia con una honestidad y apertura que sorprendía incluso a ella misma. Contar su historia, una vez su mayor temor, se había convertido en una fuente de fortaleza. En cada relato, en cada presentación, su voz se hacía más firme, y las palabras fluían con seguridad. Marcos, como siempre, estaba a su lado, apoyándola en cada paso de esta nueva etapa. A medida que el trabajo de Rosalía ganaba reconocimiento, él veía cómo florecía con una alegría renovada. Ella, quien durante tanto tiempo había sido una sombra de sí misma, ahora brillaba con una luz propia que iluminaba todo a su alrededor. Un día, mientras estaban en el estudio organizando las pinturas que se exhibirían en una nueva galería, Rosalía recibió una llamada inesperada de una fundación para mujeres víctimas de violencia. La directora, al tanto de su historia, la invitó a dar una charla sobre su experiencia y cómo había utilizado el arte como una herramienta para sanar. Rosalía dudó por un momento. Aunque estaba acostumbrándose a hablar de su pasado, la idea de compartir sus vivencias en un entorno dedicado a víctimas de abuso removía emociones profundas y, hasta cierto punto, dolorosas. Pero al mirar a Marcos y ver su expresión alentadora, supo que aquella era una oportunidad para ayudar a otras mujeres a encontrar la valentía que ella había descubierto. Creo que aceptaré la invitación, dijo Rosalía con un suspiro, mientras guardaba el teléfono en su bolso. Marcos asintió, sonriendo. Serás increíble, Rosalía. Tienes una fuerza y una capacidad para inspirar que nadie más tiene. Estoy seguro de que tu historia ayudará a muchas mujeres. La charla fue programada para la semana siguiente, en el auditorio de un centro cultural. Cuando llegó el día, Rosalía se sintió nerviosa pero decidida. Al entrar al auditorio, vio a decenas de mujeres de distintas edades sentadas en las filas, algunas jóvenes, otras mayores, todas con expresiones de expectativa y atención. Rosalía subió al escenario y comenzó a hablar. Relató cómo había conocido a su exmarido, cómo había creído en su amor y cómo, poco a poco, él había convertido su vida en una prisión. Explicó los años de abuso, de manipulación y de dolor que había soportado, y cómo el arte, en sus momentos más oscuros, se convirtió en su única salida, un espacio donde podía expresar lo que las palabras no alcanzaban a describir. Contó cómo había creído que nunca podría escapar de aquella situación, hasta que, finalmente, encontró la fuerza para liberarse. A medida que hablaba, podía ver cómo muchas de las mujeres en el público asentían en silencio, con lágrimas en los ojos, identificándose con cada palabra. Al finalizar, recibió un aplauso sincero y emotivo, y varias de las asistentes se acercaron para agradecerle, compartiendo también sus propias historias de dolor y lucha. Aquella experiencia fue transformadora para Rosalía. Se dio cuenta de que su voz, su historia y su arte tenían un poder que iba más allá de ella misma. Podía ser una guía, un faro de esperanza para otras personas que, como ella, habían vivido atrapadas en relaciones de abuso y desesperanza. Y fue así como comenzó a colaborar con la fundación, participando en talleres de arte terapia y compartiendo su historia con mujeres que aún buscaban una salida. Con el tiempo, Rosalía y Marcos decidieron formalizar su relación. Después de todo lo que habían pasado juntos, ambos comprendieron que lo que sentían iba más allá del compañerismo o la amistad. Habían encontrado en el otro una confianza y un amor profundo que se había forjado en los momentos más difíciles de sus vidas. En una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos más cercanos y de sus nuevas colegas de la fundación, Rosalía y Marcos se unieron en matrimonio. Fue una celebración sencilla, pero cargada de significado. Rosalía, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, caminó hacia Marcos sintiendo que, por primera vez, el amor no era una atadura, sino una libertad compartida. En sus votos, se prometieron apoyarse mutuamente y construir juntos una vida llena de paz y amor, dejando atrás los dolores del pasado. Con el paso de los meses, la vida de Rosalía siguió floreciendo. Abrió un pequeño taller donde impartía clases de arte para mujeres que buscaban superar experiencias de abuso.
Allí, en ese espacio acogedor y lleno de colores, ayudaba a otras a encontrar en el arte un refugio, una manera de expresar lo que el dolor había dejado oculto. A través de la pintura, la escritura y el dibujo, esas mujeres encontraban una voz y una fortaleza que creían perdidas, y Rosalía se convirtió en una mentora y amiga para muchas de ellas. Marcos, siempre a su lado, también se involucró en el proyecto, apoyando la logística y ayudando a organizar exposiciones para las alumnas del taller, quienes mostraban sus trabajos como una forma de cerrar sus propios ciclos de dolor y renacer con nuevas perspectivas. Un día, mientras organizaban una exposición de las alumnas, Rosalía descubrió una carta en el buzón del taller. La abrió con curiosidad y, al leerla, se dio cuenta de que venía de una mujer que alguna vez había conocido en su propia búsqueda de sanación. En la carta, aquella mujer le agradecía por haber compartido su historia y por haber abierto el taller, un espacio que, para muchas, se había convertido en un símbolo de esperanza. Rosalía se quedó conmovida, sin palabras, sosteniendo la carta mientras las lágrimas caían suavemente por sus mejillas. Marcos se acercó y leyó la carta junto a ella, y ambos se abrazaron en silencio. Para Rosalía, aquel agradecimiento era una confirmación de que todo el dolor que había vivido, aunque terrible, la había llevado a un lugar de propósito, a un espacio donde podía ayudar a otros a sanar. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Rosalía miró hacia el futuro con serenidad. Sabía que aún habría días difíciles, recuerdos dolorosos que aparecerían sin previo aviso, pero también sabía que ahora tenía una vida construida sobre cimientos sólidos, el amor, la fortaleza y la libertad. Finalmente, entendió que todo su viaje la había preparado para este momento de paz. Había recuperado su vida, había aprendido a amar sin miedo y había encontrado una misión que daba sentido a su existencia. En su corazón, Rosalía supo que, después de tanto dolor, había logrado, al fin, renacer. Los años pasaron y, con ellos, el taller de arte de Rosalía se convirtió en un refugio bien conocido, un espacio que transformaba vidas y ayudaba a sanar. En ese pequeño estudio lleno de colores, mujeres de todas las edades acudían en busca de una nueva forma de expresarse y de recuperar la esperanza. Rosalía había creado un rincón del mundo donde cada pincelada y cada trazo de color eran testigos de un proceso de sanación, de redescubrimiento y, sobre todo, de libertad. Una tarde, mientras organizaba un evento en el taller para inaugurar la exposición anual de las alumnas, Rosalía se detuvo un momento para observar el espacio lleno de vida y de arte. Las paredes estaban cubiertas con obras llenas de emoción, de fuerza, de recuerdos plasmados en formas abstractas y en colores vibrantes que contaban historias profundas. Algunas pinturas representaban el dolor, otras el renacer. Todas eran testimonios de mujeres que, como ella, habían enfrentado sus sombras y las habían superado. Marcos, siempre a su lado, la observaba con admiración. Sabía que Rosalía había recorrido un camino difícil, pero también sabía que aquella mujer había renacido con una fortaleza que pocas personas llegaban a conocer. Rosalía se había convertido en una inspiración no solo para quienes pasaban por el taller, sino para él mismo. Era una mujer que había aprendido a reconstruirse y que ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a hacer lo mismo. Al finalizar la exposición, una de las jóvenes alumnas, de apenas 20 años, se acercó a Rosalía con una expresión de gratitud en su rostro. Rosalía, quería darte las gracias por todo lo que has hecho. Antes de venir aquí, no sabía cómo expresar lo que sentía, y pensaba que siempre estaría atrapada en el dolor. Pero gracias a tus clases, he encontrado una manera de liberarme. El arte me ha salvado, dijo la joven, con los ojos brillantes de emoción. Rosalía la escuchó con ternura, sintiendo una conexión profunda con aquella joven. Recordaba perfectamente esa sensación de desesperanza, esa falta de dirección. Sabía que, para muchas personas, encontrar un medio de expresión podía significar la diferencia entre quedarse en el dolor o empezar un proceso de sanación. Gracias a ti por compartir tu historia y confiar en mí. Recuerda siempre que la fuerza está dentro de ti. El arte es solo una herramienta, pero el verdadero poder está en ti misma, en tu voluntad de sanar, respondió Rosalía, acariciándole el hombro con suavidad. Esa noche, después de que todos se marcharon, Rosalía y Marcos permanecieron en el taller, rodeados de las obras de las alumnas y de sus propias creaciones. Sentados juntos, en silencio, compartieron el momento, conscientes de que aquel lugar representaba el resultado de todo lo que habían vivido. Rosalía miraba a Marcos con gratitud y amor, consciente de que, sin su apoyo y compañía, quizás nunca hubiera logrado salir adelante. Nunca pensé que llegaría a sentirme tan plena,
tan en paz, dijo Rosalía en voz baja, mirando las pinturas que decoraban el espacio. Durante tantos años pensé que mi vida sería solo una historia de dolor, pero ahora veo que todo esto me llevó hasta aquí. Marcos le sonrió, rodeándola con su brazo. Has transformado tu historia en algo hermoso, Rosalía. Has dado esperanza a personas que quizás nunca hubieran encontrado un camino. Y todo eso es gracias a tu valentía. Rosalía lo miró, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud y de amor. Sabía que cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa la habían llevado a ese momento. Ahora comprendía que su historia de dolor se había convertido en una historia de transformación, una en la que ella era la heroína de su propio destino. En los años siguientes, Rosalía continuó su labor en el taller y expandió su trabajo, colaborando con organizaciones para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Sus obras de arte ganaron reconocimiento, y algunas fueron exhibidas en museos y galerías internacionales, siempre acompañadas de su historia, una historia que inspiraba a quienes la escuchaban. Un día, recibió una carta de una joven artista que le confesaba cómo su vida había cambiado al conocer su obra y su historia. Para Rosalía, esas palabras fueron la mayor recompensa. Había aprendido que el arte tenía el poder de sanar, de conectar a las personas a través de sus experiencias, y de llevar un mensaje de esperanza a quienes lo necesitaban. En la última exposición de su carrera, Rosalía presentó una serie de cuadros que había pintado a lo largo de sus años de sanación y crecimiento. Cada obra representaba un paso en su viaje, una lección aprendida, una cicatriz sanada. La exposición fue titulada Libre, en honor a la libertad que había logrado conquistar con esfuerzo y valentía. Esa noche, al finalizar la inauguración, Marcos la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala, donde estaba expuesto su cuadro favorito, uno que había pintado poco después del juicio y que representaba un campo abierto iluminado por un amanecer. Frente a aquella obra, se miraron a los ojos, y en silencio, ambos entendieron que todo su esfuerzo, todo el amor y toda la lucha habían valido la pena. Eres la mujer más increíble que he conocido, Rosalía. Has construido una vida llena de belleza, de fortaleza y de libertad. Y yo soy el hombre más afortunado de poder estar a tu lado, le susurró Marcos, con una sonrisa emocionada. Rosalía lo abrazó, dejando que las emociones la envolvieran. Había alcanzado la paz que tanto había deseado, y sabía que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el amor y la fortaleza que había encontrado en su viaje. En ese momento, comprendió que su historia ya no era solo de ella, ahora pertenecía a todas las personas a quienes había tocado, a las mujeres que habían encontrado inspiración en su vida, a las jóvenes artistas que habían visto en ella un ejemplo de resiliencia. Su historia, que comenzó en el dolor, había sido transformada en una vida plena, llena de sentido y propósito. Y así, con el corazón en paz y rodeada de amor, Rosalía finalmente podía decir que había encontrado su libertad.